Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Chapter 141. The Gathering of the Tomies Anomalio Ubreak. Últimamente, su hermana pequeña había estado actuando de manera extraña. Yukino Shita Haruno era un siscón extremo. No importaba que, ella quería proteger a su hermana, Yukino. Hasta el punto de que el control de Haruno sobre Yukino a veces iba demasiado lejos. Ya fuera que se tratara de las relaciones sociales de su hermana o de asuntos académicos, Haruno quería involucrarse y asegurarse de que todo saliera bien. Esta intensa necesidad de control hizo que Yukino se rebelara durante su adolescencia. Haruno era consciente de que ser demasiado controlador no era bueno. Pero ella simplemente no pudo evitarlo. Sin embargo, últimamente Haruno estaba profundamente preocupado. Su hermana se había vuelto misteriosa. Antes, sin importar lo que hiciera Yukino, Haruno podía descubrir fácilmente hasta el último detalle. Pero ahora estaba chocando contra una pared. El problema parecía haber comenzado poco después de que Yukino ingresara a Sobuhai. Su hermana desaparecía periódicamente, y por mucho que Haruno investigara, no podía encontrar ningún rastro. Luego, no mucho después, Yukino de repente solicitó una transferencia a la Academia Shuchin. Como siscón, Haruno entendía muy bien la personalidad de su hermana. Cuando Yukino ingresó por primera vez a la escuela secundaria, debería haber asistido a una escuela de élite como Shuchin, que se alineaba mejor con el estatus de la familia Yukino Shita. Pero Yukino tenía su propio sentido de la justicia. Como alguien que creía firmemente en sus propios ideales, era socialmente inepta y no tenía paciencia para las reglas de la alta sociedad o la aristocracia. Entonces, cuando decidió asistir a Sobuhai, Haruno no se opuso. De hecho, fue Haruno quien convenció a su madre para que aceptara. Pero ahora, Yukino de repente quería transferirse a Shuchin. Definitivamente algo estaba mal. Haruno, quien se había graduado de Sobuhai, tenía conexiones profundas allí. Pero después de investigar a fondo, todavía no encontró una razón clara para el repentino traslado de Yukino. Esto la hizo sentir incómoda. Y ahora, Yukino estaba mostrando un nivel inusual de aversión al banquete. Con todas estas anomalías acumulándose, Haruno estaba cada vez más inquieto. En ese momento, cuando los tres entraron al local, dos jóvenes corrieron hacia ellos. Al verlos a ambos, tanto la señora Yukino Shita como Haruno se sorprendieron. ¿La hija mayor de la familia Shinomiya? Las familias Yukino Shita y Shinomiya rara vez interactuaban y tenían poco que ver entre sí. Ni Haruno ni su madre recordaban haber tenido una relación lo suficientemente cercana con la heredera Shinomiya como para que ella viniera a saludarlas. Pero Yukino, al ver a las dos chicas acercándose, tuvo una sensación de hundimiento. Ella los reconoció. Desde que se transfirió a Shuchin, naturalmente había oído hablar de Shinomiya Kaguya. Y en cuanto a Aya Sakai, la había visto antes en la fundación. Ambas eran investigadoras de clase C y se habían cruzado en varias ocasiones. No están aquí por mí, ¿verdad? El corazón de Yukino se encogió. Y tal como ella temía, Kaguya hizo una ligera reverencia a la señora Yukino Shita antes de sonreír y decir: Señora, conocí a Yukino en la escuela y nos hicimos amigas. Vine a buscarla al banquete. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la señora Yukino Shita quedó visiblemente sorprendida. ¿Su hija menor? Si Kaguya se hubiera referido a su hija mayor, Haruno, la señora Yukino Shita no se habría sorprendido en lo más mínimo. Pero su hija menor, Yukino. Haruno también abrió los ojos en estado de shock. ¿Algo poseyó a su hermana? La completamente insociable Yukino y de alguna manera se había hecho amiga de la heredera de uno de los 4 grandes conglomerados. Mientras tanto, Yukino tenía ganas de llorar. Su corazón se hundía rápidamente. Bueno, eso es genial. Diviértanse, chicas. La señora Yukino Shita, después de recuperarse de su sorpresa, les hizo un gesto de despedida antes de hacerse a un lado para darles algo de espacio a su hija y a Kaguya.
Aunque no estaba segura de lo que estaba pasando, que su hija hiciera una amiga, especialmente una como Kaguya, definitivamente era algo bueno. Haruno también se disculpó con una leve reverencia y se alejó. Pero ella no fue muy lejos. Observaba de cerca la conversación desde la distancia. Yukino se volvió hacia Ayasaka Ai. No hay ninguna anomalía aquí, ¿verdad? Aferrándose al último atisbo de esperanza, Yukino pidió confirmación. Pero Ayasaka Ai negó con la cabeza sin dudarlo, destrozando por completo esa esperanza. El rostro de Yukino se ensombreció. Ya estaba insensible a ello. Sinceramente, su suerte fue demasiado terrible. ¿Quién más se toparía con anomalías 3 veces seguidas? Ayasaka Ai señaló la plataforma elevada a lo lejos donde estaba sentada Shinomiya Tonie, luego le entregó su teléfono a Yukino. Le hizo un gesto para que leyera el informe de la investigación sobre Tomie. Mientras tanto, Kaguya observaba desde un lado, cada vez más confundida. Fue Ayasaka quien la arrastró para ver a Yukino. Y ahora, después de despedir a los demás, lo primero que Yukino preguntó fue si había alguna anomalía. Anomalía si el término era apropiado para Tomie. Pero ¿por qué Ayasaka parecía tener una conexión personal con Yukino? ¿Y por qué ambos parecían saber tanto sobre anomalías? Una leve sospecha surgió en la mente de Kaguya. Ayasaka le estaba ocultando algo. Y tenía que ver con anomalías. Cuando Yukino terminó de leer el informe de investigación de Tomie, quedó completamente atónita. Había visto muchas anomalías en la fundación. Pero Tomie era más que extraño. Tan solo una mirada hacia ella podía hacer que los hombres se enamoraran y las mujeres ardieran de celos, lo que finalmente los llevó a desmembrarla. Sin embargo, después de ser desmembrada, cada pieza cortada de su cuerpo podría regenerarse en un nuevo Tomie. Incluso la sangre que derramó en el suelo o en las paredes podría convertirse espontáneamente en otro Tomie. Esto fue una locura absoluta. Al ver que Yukino colgó el teléfono, Ayasaka Ai no perdió tiempo. Bajó la voz y preguntó. ¿Investigador Yukino trajo algún equipo proporcionado por la fundación? La razón por la que Ayasaka había buscado a su compañera de la fundación era precisamente para comprobar si estaba armada. Aunque el equipo estándar de la fundación no era tan poderoso como el que usaban las fuerzas de tareas móviles, todavía era muy superior al armamento convencional. Incluso a un investigador de clase C se le proporcionaría algún equipo. Con el equipamiento de la fundación, contener a Tomie todavía sería imposible, pero al menos tendrían algún medio de resistencia. Al oír esto, Yukino negó con la cabeza. Ayasaka suspiró, pero no estaba sorprendida. El equipo estándar de la fundación para los investigadores de clase C no era particularmente compacto ni fácil de ocultar. Y como se trataba de un banquete de alta sociedad en Japón, llevar cualquier arma visible estaba fuera de cuestión. La propia Ayasaka no había traído nada por la misma razón. Ahora, Yukino estaba empezando a entrar en pánico. Cada vez llegaban más invitados. Si la anomalía de Tomie se activó aquí, cientos, no, miles, de vidas podrían ser extinguidas como si fueran papel. Y si todos aquí murieran y el propio Japón podría verse sumido en un caos absoluto. La élite financiera reunida aquí controlaba esencialmente la economía del país. Si desapareciera, desencadenaría una conmoción masiva. Sin mencionar que su madre y su hermana también estaban allí. Tenemos que hacer algo, dijo Yukino ansiosamente. Ayasaka negó con la cabeza. Ya contacté con la fundación. Deberían estar movilizando un equipo de contención ahora mismo. Actuar imprudentemente ahora solo alertará a la anomalía y provocará que se active prematuramente. Ese sería el peor resultado. Yukino frunció el ceño, queriendo discutir. ¿Cómo es posible que no hicieran nada? ¿Confiar todo a la fundación? Ella siempre había desconfiado de la fundación SCP. Borraron la memoria de las personas por la fuerza, usaron vidas humanas como sujetos de prueba, personal de clase D, y actuaron como una entidad autoritaria, ejerciendo poder sobrenatural sin tener en cuenta las vidas humanas. Ella no podía confiar su propia vida, y la de su familia, a una organización así. Al notar la inquietud de Yukino, Ayasaka frunció el ceño. Seguir las órdenes de la fundación y cooperar es el deber más básico de un investigador. Al principio, yo también tenía mis dudas sobre la legitimidad de la fundación. Pero, en realidad, son mucho más justos de lo que creen. Yukino quedó atónita por un momento. Y en ese momento llegaron tanto el conglomerado Suzuki como el conglomerado Senzaemon. Muy parecido a la entrada de la familia Shinomiya, y los primeros en bajar de los lujosos vagones centrales no fueron los jefes de familia. Sino más bien, jovencitas impecables. Suzuki Tomie. Senzaemon Tomie. Estas dos chicas eran indistinguibles de la Tomie sentada en la plataforma principal. Desde su apariencia hasta su figura y sus gestos, eran completamente idénticas. Ni siquiera trillizas idénticas serían tan compatibles. Mientras las familias restantes del conglomerado se reunían,
Chapter 142. Chapter 142. Protection and being protected de terrifying Tomie. La atmósfera en el salón de banquetes había alcanzado su punto máximo. Los ojos de los hombres y mujeres presentes cayeron inconscientemente sobre uno de los tres Tomies, y una vez que lo hicieron, ya no pudieron apartar la mirada. Suzuki Tomie y Senzaemon Tomie ocuparon sus asientos con naturalidad. Incluso los jefes de familia les levantaron las faldas. Mientras los otros dos Tomies tomaban asiento, los tres se miraron con evidente disgusto. De hecho, antes de esto, ya se habían atacado innumerables veces. La razón por la cual los conglomerados financieros fueron manejados de manera laxa fue que una parte de su poder se había desviado hacia estos conflictos internos. El banquete comenzó según lo previsto. Sin embargo, ninguno de los actos previstos originalmente se llevó a cabo, pues la mirada de todos seguía fija en los tres Tomies. El primero en dar un paso adelante fue Shinomiya Ganam. Ante los gobernantes de los numerosos conglomerados financieros de Japón, que constituyen esencialmente la mitad del poder económico del país, declaró: anuncio que Shinomiya Tomie es la hija legítima de la familia Shinomiya y, a partir de ahora, será la sucesora, asumiendo el cargo de jefa del conglomerado financiero Shinomiya. Al oír esto, si hubiera ocurrido en circunstancias normales, los numerosos responsables financieros presentes habrían pensado que habían oído mal. ¿Entregar uno de los 4 grandes conglomerados a una hija adoptiva de origen desconocido? Debe estar loco. O tal vez esto era una trampa, una estratagema de la familia Shinomiya para devorar a los otros conglomerados. Sin embargo, en ese momento, ni un solo líder financiero mostró sorpresa. Miraron a Tomie y sintieron que esta decisión era completamente natural. Mientras tanto, la mayoría de las mujeres presentes comenzaron a torcer sus caras en señal de celos, mostrando expresiones de locura mientras escaneaban los alrededores en busca de armas. Y justo después de Shinomiya Tomie, los jefes de las familias Suzuki y Senzaemon hicieron anuncios similares. En esencia, sus conglomerados girarían en torno a Tomie a partir de ahora, dándole todo. Como una jauría de perros falderos obedientes que ofrecen su lealtad inquebrantable. Una vez hechas las declaraciones, todos volvieron sus miradas hacia Tomie, como si esperaran que ella dijera o anunciara algo. Y en ese momento, ante la atenta mirada de todos, Shinomiya Tomie se levantó primero. Señalando a Suzuki Tomie y a Senzaemon Tomie, habló con una voz melodiosa y encantadora como una campana. Por mi causa, mátalos. Las palabras de Tomie fueron como la trompeta que anunciaba el inicio de la guerra. La atmósfera sofocante del salón de banquetes estalló por completo. El primero en actuar fue Ganam. Como fundador del conglomerado financiero Shinomiya, era el que tenía mayor fuerza de voluntad entre los presentes. Sin embargo, también era quien más tiempo llevaba bajo la influencia de Tomie. A la entrada del local, justo antes de decidir si asistir o no al banquete, ya había arremetido contra Kaguya. Incluso había declarado que renunciaría a todas sus ganancias si fuera necesario, solo para satisfacer la vanidad de Tomie, dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Con solo esto, era evidente que su personalidad ya estaba completamente distorsionada. A pesar de su mediana edad, Ganam se movía con agilidad. Saltó rápidamente sobre la mesa del comedor, agarró un cuchillo de cocina y se lanzó directamente hacia los otros dos Tomies. Sus movimientos eran precisos y decisivos, el cuchillo apuntaba directamente a la garganta de Suzuki Tomie. En ese momento, el jefe de la familia Suzuki también se abalanzó, bloqueando el camino de Suzuki Tomie. Incluso extendió el brazo para interceptar el ataque de Ganam. El cuchillo atravesó el antebrazo del patriarca Suzuki, desgarrando el músculo por completo. Ganam había usado toda su fuerza. Sin embargo, el patriarca Suzuki parecía impasible ante el dolor y le sonrió a Suzuki Tomie. Mira, Tomie, bloqueé el cuchillo por ti. Soy quien más te ama en este mundo. Habló con profundo afecto, como si este acto fuera prueba de su devoción. Sin embargo, idiota inútil. ¿Por qué no lo detuviste por completo? Me duele. ¿No lo ves? Suzuki Tomie se agarró la mano con dolor. Había levantado la mano para bloquear el ataque. Aunque el cuchillo había atravesado el brazo del patriarca Suzuki, rozó levemente la palma de Suzuki Tomie. Pero comparada con su herida, la suya no era nada. Solo necesitaba un simple vendaje, pero aún así tuvo la audacia de reprender al patriarca Suzuki por su incompetencia. El patriarca Suzuki parecía algo agraviado. Quizás esta era una de las pocas veces en su vida que había mostrado tal expresión. Pero Suzuki Tomie no le prestó atención en absoluto, ignorando el hecho de que su brazo había sido perforado. ¿Por qué me miras? ¿Eres tonta? Alguien intenta matarme. Ve a matar a esa zorra. ¿No dices siempre que me amas más que a nadie en este mundo? Entonces, ¿por qué no te has movido todavía? Antes de que ella terminara de hablar, el patriarca Suzuki de repente agarró el cuchillo que todavía estaba alojado en su brazo. Sin dudarlo, sacó la espada, la sujetó con fuerza y se abalanzó sobre Shinomiya Tomie.
A pesar de la sangre que brotaba de su herida, una lesión que, si no se curaba, pronto le provocaría un shock, no le importó. La multitud en el salón de banquetes observó esta extraña exhibición de violencia, pero nadie gritó. Por el contrario, muchas personas comenzaron a movilizarse, deseosas de unirse a la batalla por Tomie. Los que habían llegado antes al lugar y habían pasado más tiempo observando a Tomie fueron los primeros en dar un paso al frente. Incluso las mujeres compartieron la misma reacción, con los ojos llenos de celos y odio mientras se acercaban lentamente a uno de los tres Tomies. Sin embargo, los tres Tomies parecían completamente ajenos a la extraña atmósfera que los rodeaba. Continuaron lanzándose insultos unos a otros, hablando en los tonos más arrogantes, escupiendo palabras venenosas y albergando la más profunda malicia el uno hacia el otro. Aruno se apretó la boca con fuerza, tratando de reprimir la abrumadora necesidad de gritar. No entendía cómo este banquete se había convertido en una pesadilla tan horrible. Incluso ella, considerada perfecta en todos los sentidos, estaba ahora sumida en el pánico y no sabía qué hacer. Instintivamente, se giró para mirar a su hermana menor. Pase lo que pase, al menos tenía que protegerla. Cuando giró la cabeza, vio que su hermana miraba el escenario con una expresión intensa, como si quisiera hacer algo. Sin dudarlo, Aruno corrió hacia Yukino. Yukino, tenemos que salir de aquí. Se están volviendo locos. Aruno agarró la mano de Yukino, intentando apartarla. Pero Yukino se liberó de inmediato y exclamó con pasión. No podemos huir ahora. Tenemos que hacer algo. Si esto continúa, todo se arruinará. Aruno, al escuchar esto, ya no tuvo tiempo de preocuparse por las emociones de Yukino. En este momento, escapar era mucho más importante que el bienestar mental, como mínimo, necesitaban mantenerse con vida y abandonar ese lugar retorcido. ¿Y qué puedes hacer? Replicó Aruno con frialdad. No puedes hacer nada. Yukino abrió la boca para discutir. Era diferente a su hermana. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, sin poder salir. Fue investigadora de la fundación. Sabía cosas que su hermana desconocía sobre entidades anómalas. ¿Y qué? No tenía equipo estándar ni experiencia en contener anomalías. No era diferente de su ignorante hermana. No, quizá era aún peor. Si hubiera sido su hermana en su lugar, si hubiera sido Yukino Shita Aruno quien se hubiera unido a la fundación, seguramente no estaría tan indefensa. Al pensar esto, las lágrimas de Yukino comenzaron a caer. Al final, ella realmente estaba tan impotente como siempre. Yukino Shita Yukino, realmente no has cambiado en absoluto, todavía no puedes hacer nada, no puedes, murmuró Yukino, culpándose a su propia impotencia. Señorita Yukino Shita Aruno, vaya y traiga a la señora de regreso primero, mientras aún haya tiempo, recordó a Yasaka Ai. Aruno, agarrando la mano de su madre, temblaba incontrolablemente. ¿Era esta todavía su madre? Al ver que la señora Yukino Shita estaba a punto de seguir adelante, Aruno decidió tirar de su madre con todas sus fuerzas, intentando arrastrarla a la fuerza. Y en ese momento, se produjo un cambio repentino. El caos en el escenario parecía haber llegado a su fin. En medio de la refriega, Garan, con gran esfuerzo, encontró una abertura y finalmente hundió el cuchillo que tenía en la mano en el cuerpo de Suzuki Tomie. La sangre salpicó como si nada hubiera costado. El caos se detuvo al instante y todos parecieron haber sido presionados con un botón de pausa, todas las miradas se volvieron hacia el Suzuki Tomie empalado. Solo Garan continuó con sus acciones. Puñalada tras puñalada, hundió el cuchillo en el cuerpo de la niña. Grieta. Este fue el sonido de Garan pisando la articulación de la pierna de Suzuki Tomie, rompiéndole el hueso. Después de romperle una pierna a Suzuki Tomie, utilizó el cuchillo para cortarla y la arrojó a un lado. Los gritos de Suzuki Tomie resonaron por todo el lugar, desgarradores y dolorosos, suficientes para evocar compasión incluso en los corazones más fríos. Pero nadie se movió. Los ojos de todos estaban fijos, observando cómo Garan continuaba desmembrando a Suzuki Tomie, como si fuera un ritual sagrado. El pecho de Suzuki Tomie fue desgarrado y había sangre, carne desgarrada y órganos esparcidos por el suelo. Sus extremidades fueron rotas a la fuerza y luego desprendidas poco a poco con el cuchillo. Desde el principio hasta el final los gritos nunca cesaron. Finalmente, Garan hundió el cuchillo en la garganta de Suzuki Tomie, cortándole la cabeza y sosteniéndola en su mano. Como si buscara aprobación, levantó la cabeza hacia Shinomiya Tomie. Mira, la maté. Tomie, te quiero más que a nadie. Nadie te quiere más que yo. Sin embargo, antes de que Shinomiya Tomie pudiera responder, al momento siguiente, la multitud enfurecida lo devoró. Todos se apresuraron hacia adelante, comenzando a pelear y desmembrar a Suzuki Tomie. Aquellos que no pudieron conseguir un trozo se volvieron hacia Shinomiya Tomie y Senzaemon Tomie, queriendo replicar la escena que acababan de presenciar. Aruno, aún conservando algo de cordura, miró esta escena, con las piernas temblando. Tuvieron que escapar. Pero ella no podía moverse.
Su cuerpo estaba completamente dominado por el miedo, incapaz de dar ni un solo paso. En ese momento, una mano cortada fue arrojada desde la pelea y voló hacia la señora Yukinoshita y Aruno. La señora Yukinoshita, al ver la mano cortada volando hacia ella, inmediatamente extendió la mano, sus ojos se llenaron de deseo. Aruno, por otro lado, cerró los ojos. Su cuerpo no podía moverse, pero su intuición le decía que si entraba en contacto con esa cosa, las consecuencias serían peores que la muerte. Pero en ese momento, tanto la señora Yukinoshita como Aruno fueron tirados hacia atrás y cayeron al suelo. Un mantel fue arrojado frente a ellos, bloqueando el paso de la mano cortada y la sangre. Cuando Aruno abrió los ojos, vio que la persona que estaba frente a ella y su madre no era otra que su hermana menor, a quien siempre había protegido. Por primera vez en su vida, Yukino se paró frente a su madre y hermana, usando su propia fuerza para protegerlas. Aunque su cuerpo temblaba, su corazón latía aceleradamente y el miedo amenazaba con consumirla en cualquier momento. N/T. Desarrollo del personaje W. Yukino todavía actuó. Jadeando pesadamente, Yukino arrojó el mantel, agarró a su madre y a su hermana y huyó hacia atrás. La escena detrás de ellos se había convertido completamente en un infierno. Innumerables personas se abalanzaron sobre ellos, con los ojos llenos de fanatismo, sosteniendo cuchillos y tenedores, desmembrando a los tres Tomie. Los regaños de Shinomiya Tomie y los lamentos de Senzaemon Tomie aún se podían escuchar, pero parecieron solo excitar aún más a la multitud. Los hombres desmembraron a Tomie, levantando los pedazos del cadáver, besándolos, devotamente como creyentes. Las mujeres pelearon por Tomie, pegando su cabello al de ellas, pegando su carne a sus cuerpos, uniendo sus extremidades a las suyas. Y ya fueran extremidades, carne destrozada o incluso sangre derramada, todo empezó a retorcerse lentamente. Esta escena no era nada menos que un infierno con temática de Tomie. N/T. Tomie esto, Tomie aquello, maldita perra, me provocaste un aneurisma. Chapter 143. Chapter 143. We are the SCP Foundation, we are humanity's last yield. Yukino tiró desesperadamente de su madre y su hermana, usando toda su fuerza para distanciarse del infierno detrás de ellas. Aruno finalmente recuperó el sentido. Mirando a su hermana menor, que apretaba los dientes y avanzaba, Aruno sintió una extraña agitación en su corazón. Su hermana parecía haber cambiado. Recuperándose de su miedo, Aruno ayudó a su hermana a sacar a la señora Yukinoshita. Al ver que su madre seguía intentando mirar atrás y se resistía a irse, Aruno sintió un escalofrío. Decidió quitarse la bufanda y envolverla alrededor de los ojos de la señora Yukinoshita. Después de bloquear la visión de la señora Yukinoshita, la resistencia se debilitó ligeramente. Pero aún no había señales de que volviera la cordura. En ese momento, Aruno no pudo evitar mirar hacia atrás. Esa única mirada hizo que su cordura se desplomara. La escena detrás de ella era suficiente para dejar en cero, al instante, la cordura de cualquier persona común y corriente. Hombres y mujeres, deleitándose con los miembros cortados y la sangre de Tomie. Las mujeres que se habían incrustado el cabello y la carne de Tomie ahora tenían horribles tumores que crecían en los puntos de contacto. De los tumores sobresalían vasos sanguíneos que se extendían claramente por todo el cuerpo, incluyendo la cabeza y el corazón. Los rostros de estas mujeres ya estaban distorsionados, sus rasgos faciales cambiaban sutilmente, su piel se transformaba. En estas mujeres apareció un rostro que pertenecía únicamente a Tomie. Sus expresiones eran seductoras, hechizantes hasta el punto de ser demoníacas, como si fueran los seres más bellos del mundo. En las esquinas de sus ojos, silenciosamente apareció un lunar en forma de lágrima. En cuanto a los hombres que habían levantado los pedazos del cadáver y los habían adorado devotamente, ya no eran humanos. El peor fue Gan, cuyo cuello, brazos y muslos estaban cubiertos por la carne destrozada de Tomie. Ahora, en estas áreas habían crecido las cabezas de Tomie. Múltiples cabezas brotaron del cuerpo de Gan. Se había convertido en un monstruo cubierto de fujikos, y la proliferación aún continuaba. Después de que les creciera el cuello, los Tomie apegados a Gaan comenzaron a pelear entre sí. Los que solo tenían cabezas usaron sus dientes para morder a los Tomie cercanos. Aquellos con manos extendidas para torcer los cuellos de otros Tomie, todavía tratando de hacer que Gaan se mueva para adquirir herramientas para matar. Aún más aterradores eran el suelo, las paredes, las mesas del comedor y las cortinas. Estas superficies, salpicadas con la sangre de Tomie, eran ahora lentamente cabezas de Tomie incompletas y malformadas. Hacia donde quiera que miraras, había grotescas cabezas de Fujiko. Crecieron de la alfombra, de las cortinas, de unas cuantas células de sangre. El impacto de la escena fue horroroso, suficiente para hacer que la cordura de cualquiera se desplomara. Lo más desesperanzado fue que la multitud enloquecida todavía estaba de fiesta como si fuera un festival, masacrando a los Tomie recién crecidos. Más sangre y carne desgarrada salpicaron, haciendo crecer nuevos Tomie.
Era previsible que, si no se controlaba, este lugar de fiesta se convertiría en un caldo de cultivo para Tomie. A partir de aquí surgirían innumerables Tomie, continuando este proceso infernal. Una escena así era absolutamente desesperanzadora. Aunque habían escapado temporalmente, las pupilas de Haruno todavía temblaban incontrolablemente. Ese monstruo. Chiba, no, Japón o incluso el mundo entero, probablemente sería destruido por ese monstruo. Después de llevar a su madre a una zona segura, Yukino cayó de rodillas, completamente exhausta. Ella siempre había sido terrible en los deportes, y las acciones que acababa de realizar solo fueron posibles gracias a una enorme descarga de adrenalina. Una vez que se detuvo, su cuerpo se rindió por completo. Mirando el infierno a lo lejos, los ojos de Yukino se abrieron. ¿Esto fue una anomalía? Kaguya, observando desde lejos, vio a su padre siendo utilizado como campo de batalla por los múltiples Tomie que crecían de su cuerpo. Al final, destrozado por la lucha, murió, y su cadáver se convirtió en un caldo de cultivo para Tomie. Al ver esto, Kaguya sintió dolor y tristeza. El fundador de la familia Shinomiya, su timonel, su padre, había tenido un final tan espantoso. Ayasaka, ¿qué hacemos? ¿Correr? Si no matamos a esa cosa, Japón será destruido, ¿verdad? Kaguya le preguntó a Ayasaka Ai, con la voz llena de impotencia. No era una pregunta sincera que buscara respuesta, sino más bien un arrebato emocional. Pero entonces, Ayasaka Ai volvió la mirada hacia la entrada del local. Siguiendo la línea de visión de Ayasaka, los ojos de Kaguya se abrieron en shock. Yukino y Haruno también notaron la actividad inusual en la entrada. Figuras vestidas con trajes de aislamiento blancos, con gafas tácticas y máscaras de gas, ingresaban de manera ordenada. Llevaban lanzallamas que parecían sacados de una película de ciencia ficción, con pequeños tanques de combustible atados a sus espaldas, marcados con símbolos de peligro. Detrás de ellos había otro equipo, vestido con una armadura de color negro intenso. Su armadura parecía sacada de una fantasía, sin costuras visibles, como si fuera una única pieza natural. En el pecho de la armadura había un disco del tamaño de un puño que emitía una luz blanca brillante. A pesar del aparente peso de la armadura, estos individuos se movían silenciosamente y con agilidad, completamente sin obstáculos. Llegamos al lugar del brote anómalo. El nivel de amenaza anómala es alto, con indicios de propagación. Se cancela la misión de contacto anómalo. Se inicia el protocolo de contención de inmediato. Órdenes recibidas. Iniciando contención de anomalías. Utilizando información proporcionada por el investigador clase C Ayasaka Ai. Equipando lanzallamas para la contención inicial. Escuadrón armado C3, flanco izquierdo. Escuadrón armado C7, flanco derecho. Si los lanzallamas resultan ineficaces, retírense inmediatamente. De lo contrario, rodeen por la retaguardia. Escuadrones restantes, síganme. Equipos de 3 personas, formación triangular. Prepárense para avanzar. Conserven un espécimen anómalo original. Eliminen el resto. Cuando el agente de clase B con armadura negra transmitió las órdenes de la Fundación, los escuadrones armados y los equipos especiales entraron inmediatamente en acción. Ignoraron la escena infernal que se desarrollaba ante ellos y avanzaron sin dudarlo. Cada equipo de 3 se movió en una formación triangular, cada miembro mirando en una dirección diferente para asegurarse de que pudieran monitorear a sus compañeros de equipo en todo momento. Al ingresar al recinto, inmediatamente activaron sus lanzallamas. Un resplandor carmesí envolvió cada parte de Tomie a su alcance, su cabeza, sus extremidades amputadas e incluso su sangre. Gritos agudos y agonizantes resonaron por todo el lugar. Al ver esto, Ayasaka dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin llegó la Fundación SCP. Mientras tanto, Kaguya y Haruno miraron en estado de shock al grupo desconocido que tenía frente a ellos. Estas personas estaban altamente entrenadas, equipadas con equipo de última generación como nunca antes habían visto y no mostraron ningún miedo ante la aterradora entidad que era Tomie. Ambos provenían de familias adineradas y habían conocido soldados de élite y guardaespaldas poderosos. Pero ninguno de ellos podía compararse con esta gente. Porque, fueran soldados o guardias privados, seguían siendo humanos. Ante una pesadilla infernal como esta, el miedo se apoderaba de sus corazones. Algunos incluso retrocedían. Pero este grupo era completamente diferente. Era como si hubieran nacido para manejar anomalías como Tomie. Sus pasos eran firmes e inquebrantables, sus acciones, fluidas y decididas. Encarnaban la esencia misma de la esperanza y el coraje. Y la más afectada por esta visión fue sin duda Yukino. Al observar a estos individuos marchar sin miedo hacia el infierno, recordó sus suposiciones anteriores. Una organización como esta, ¿no sería una fuerza opresiva que dominara arbitrariamente a la humanidad? En ese momento, un agente de la Fundación, vestido con equipo táctico de color negro azabache, se acercó al grupo.
Investigador Aya Yasaka, investigador Yukino Shita, gracias por proporcionarnos información sobre la anomalía. Hemos confirmado que el fuego es una medida de contención eficaz. Ninguno de ustedes lleva equipo estándar ni está armado con un lanzallamas especializado para Tomie. Por favor, evacúen de inmediato. La operación de contención posterior se llevará a cabo bajo la dirección del Consejo 5. Hay un vehículo estacionado afuera para transportarlos. Debido al cognito peligro de nivel medio asociado con esta anomalía, ambos deben someterse a procedimientos de borrado de memoria. Les solicitamos su comprensión. Para las personas que ya presentan síntomas graves de cognito peligro, no hay motivo de preocupación. Nuestro equipo de respuesta está equipado con amnésicos de clase D. Una vez que los amnésicos surtan efecto, la influencia cognito-peligrosa debería neutralizarse. Tras un periodo de observación, las personas afectadas pueden reintegrarse a la sociedad sin problemas. Después de entregar estas declaraciones, el agente les entregó 2 piezas de equipo estándar de la fundación. Yukino agarró el engranaje, sujetándolo con fuerza. Al escuchar al personal de la fundación mencionar el borrado de memoria una vez más, finalmente entendió. Finalmente comprendió por qué la Fundación SCP insistía en borrar a la fuerza la memoria de las personas. Una escena como esta, parecida a una visión del mismísimo infierno, era algo que era mejor olvidar. El borrado de la memoria no fue un acto de opresión. Fue una medida para proteger la cognición humana. Este principio había sido enfatizado repetidamente en las doctrinas de la Fundación, pero solo ahora ella comprendió plenamente su significado. Kaguya observó mientras Aya Yasaka aceptaba el equipo, incapaz de contener por más tiempo su pregunta. ¿Quiénes son ustedes exactamente? ¿Cuándo se unió Yasaka a la fundación? Aya Yasaka miró a su señora y suspiró impotente. Ella había querido mantener esto en secreto por el resto de su vida. Cuando se trataba de anomalías y la fundación SCP, lo mejor que uno podía hacer era permanecer ignorante. Desafortunadamente, Kaguya tuvo la peor suerte posible esta vez, al encontrarse cara a cara con una entidad como Tomie. Ya no había forma de ocultar la verdad. El agente dudó un momento antes de responder. Somos la Fundación SCP. Nuestra misión es asegurar, contener y proteger. Protegemos las anomalías, las contenemos y protegemos a toda la humanidad y su percepción de la realidad, garantizando que las personas sigan viviendo en un mundo normal. Somos el último escudo de la humanidad. No retrocedemos. Lo sacrificaremos todo para proteger a la humanidad. En cuanto a los asuntos personales de la investigadora Aya Yasaka, no estoy autorizado a revelarlos. Puede preguntarle directamente, antes de que le borren la memoria. Kaguya se quedó en silencio. El último escudo de la humanidad. ¿Cómo se suponía que iba a argumentar en contra de eso? Ella miró hacia su criada y vio que Aya Yasaka le dedicaba una sonrisa amarga. En ese momento, finalmente entendió. Así que esta era la verdad. Del otro lado, Haruno miró a su hermana en estado de shock. ¿Cuándo se había unido su hermana pequeña y una organización tan insondable? Un torrente de preguntas acudió a sus labios. Pero cuando Haruno vio la expresión de Yukino, se los tragó todos. Yukino realmente había cambiado. Chapter 144. Chapter 144. Honor de Fallen. Al mirar a su hermana menor, Haruno sintió una sensación de pérdida desconocida. Por alguna razón, se sintió derrotada. Ella volvió su mirada hacia los agentes de la fundación y tomó una decisión. Como Yukino se había unido a esta organización conocida como la Fundación SCP, entonces ella también se uniría. No importaba nada, ella protegería a su hermana pequeña. Con sus capacidades, debería poder contribuir al trabajo de la fundación. Mientras el grupo se preparaba para salir del lugar y dirigirse al punto de extracción de la fundación, se produjo una anomalía repentina. El personal armado, que había estado abrumando a Tomie en el combate, de repente tuvo a uno de ellos apuntando su arma contra sus propios compañeros. La traición fue completamente inesperada. Pero como si anticiparan tal posibilidad, los 2 miembros restantes de su unidad de 3 hombres respondieron de inmediato. Dejaron caer sus lanzallamas y rápidamente sacaron sus pistolas de color blanco plateado de sus fundas. Las pistolas tenían un diseño extraño, cañones sobredimensionados y cargadores especializados. Sin dudarlo, dispararon contra su traicionero camarada. No hubo ningún disparo ensordecedor, solo el sonido de 2 proyectiles cortando el aire. 2 balas transparentes con forma de jeringa se incrustaron en el cuerpo del soldado rebelde. El líquido dentro de las jeringas fue inyectado en su torrente sanguíneo. El soldado perdió instantáneamente toda resistencia y cayó al suelo. ¿Lo que está sucediendo? Yukino preguntó ansiosamente. La voz del agente era sombría. Esta anomalía presenta un nivel medio de cognito peligro, que afecta a los individuos a distintas velocidades en función de su resistencia cognitiva.
Antes de entrar, todo nuestro personal tomó suplementos místicos de clase W para mitigar los efectos del cógnito peligro y prevenir la deserción. Sin embargo, la eficacia de los místicos de clase W disminuye gradualmente después de 30 minutos. Una vez que desaparece por completo, algunas personas podrían sucumbir a la influencia de la anomalía. Por eso, todos los equipos operan en formaciones de 3 hombres, en posición triangular para monitorearse mutuamente. Cada miembro está armado con rondas tranquilizantes para neutralizar de inmediato a cualquier persona con riesgo cognitivo. Al oír esto, las muchachas se quedaron sin palabras. Pensar que con solo la información limitada proporcionada por Aya Yasaka en tan poco tiempo y la fundación habían formulado y ejecutado una contramedida tan meticulosa. Esto significa que ya no tenemos que preocuparnos. La fundación es increíble. Yukino murmuró con asombro. ¿Este plan fue ideado por un miembro del Consejo O5? Aya Yasaka preguntó con asombro. El agente asintió. De hecho, esta operación había sido planeada por un miembro del Consejo O5. Sin embargo, el agente no lo había revelado todo. Había una parte del plan que esperaba que nunca se hiciera realidad. Desafortunadamente las cosas no siempre salen como uno desea. El escuadrón afectado, aunque habían neutralizado rápidamente a su miembro rebelde, todavía había logrado infligir daño. Antes de desplomarse, había apuntado su lanzallamas contra sus propios compañeros de equipo, envolviéndolos en llamas. Los 2 soldados, que llevaban tanques de combustible en sus espaldas, no tenían forma de rodar por el suelo para extinguir el fuego. Todo lo que pudieron hacer fue correr uno hacia el otro en un intento de sofocar las llamas manualmente. En ese momento, una cabeza de Tonie, lanzada por el brazo en crecimiento de otro Tonie, aterrizó sobre ellos, salpicando sangre fresca por todas partes. Parte de la sangre se filtró en el traje protector del soldado inconsciente. Eliminen C3, 6, C3, 12 y C3, 18 inmediatamente. El agente comandante dio la orden con voz fría pero decidida. Al instante siguiente, los 2 hombres armados que fueron alcanzados por la cabeza cercenada de Tommy reaccionaron. Uno de ellos la recogió y la arrojó al suelo. Sosteniendo un lanzallamas, incineró la cabeza junto a la de su compañero, quien se encontraba en estado de anestesia en el suelo. Para que el dardo anestésico hiciera efecto, debía penetrar el traje protector. Sin embargo, unas gotas de la sangre de Tonie, como si tuvieran voluntad propia, se filtraron por los huecos del dardo y se infiltraron en el traje protector. Hace unos momentos ya se veían claros signos de carne retorciéndose en el interior del traje. Incluso el espacio más pequeño fue suficiente para que las células de Tomie invadieran el cuerpo de la víctima y echaran raíces profundas. Con solo un aliento, la carne de Tomie brotó y floreció dentro de la persona, usándola como incubadora, formando flores grotescamente hermosas. No hubo manera de salvarlos. Mientras tanto, las 2 personas alcanzadas por la cabeza cortada tuvieron sus trajes protectores quemados debido al ataque con lanzallamas. En las partes de sus cuerpos que entraron en contacto con la carne de Tomie, el hermoso rostro de Tomie ya había comenzado a formarse, sonriendo seductoramente. Ese rostro era tan impresionante que hacía que la gente se sintiera inferior, como si fuera una obra maestra divina. Pero en ese momento, fue la cosa más aterradora del mundo. Soy C3, 18. Camaradas, continúen con la misión de contención. No debemos permitir que esta anomalía se propague. Es nuestro deber como personal de la Fundación. Una voz repentina resonó a través de los dispositivos de comunicación del equipo. Era una voz suave, de mediana edad. Como parte del equipo C3, muchas personas lo reconocieron. Este tipo a menudo arrastraba a sus compañeros a tomar algo y se quejaba del maltrato al personal armado. Era el hermano mayor del escuadrón C3, conocido por su risa cordial y su paciencia al guiar a los nuevos reclutas. Una bola de fuego estalló en el centro del lugar. C3, 18 abrió la válvula del tanque de combustible en su espalda, permitiendo que las llamas envolvieran su traje protector. Nadie podía ver su expresión a través del fuego y la visera. Los miembros más jóvenes del equipo solo podían recordar vagamente su rostro y aquella risa brillante y cordial. En ese momento, ese rostro transmitía una determinación inquebrantable y un coraje intrépido, una última lección de su veterano camarada. Al ver esta escena, ya fuera Yukino, Kaguya, Ayasaka y Aruno, todos quedaron profundamente conmocionados. Las lágrimas cayeron inconscientemente. ¿Qué clase de convicción, qué clase de fuerza de voluntad se necesitaba para marchar hacia la muerte con tanta calma? Contenemos, protegemos. Podemos fallar, pero nunca retrocederemos, porque detrás de nosotros está toda la humanidad. A través del dispositivo de comunicación, C3, 6 recitó el código de la Fundación. Otra bola de fuego explotó en la arena. Con esto, los 3 efectivos armados contaminados fueron ejecutados. La voz del agente comandante estaba ronca. Continúen con la misión de contención de anomalías.
El suplemento de memoria de clase W está llegando a su límite de tiempo. No puedes tomar un segundo suplemento de memoria de clase W en poco tiempo. Vigila atentamente el estado de tus compañeros. Si un compañero muestra signos de contaminación cognitiva, sáquelo inmediatamente y evacúelo de la zona del brote anómalo. Si tienes la mala suerte de ser infectado por la anomalía, autodestruye. Ofrece tu corazón por la humanidad. Contenemos, protegemos. Podemos fallar, pero nunca nos retiraremos. Honremos a los caídos. Antes de que el agente terminara de hablar, los equipos armados y de agentes reanudaron su misión de contención. Dentro del recinto se alzaban bolas de fuego con frecuencia y su aparición aumentaba constantemente. Sin la protección de los suplementos de memoria de clase W, los agentes y el personal armado de la Fundación solo podrían soportar el riesgo cognitivo con su pura fuerza de voluntad. Uno tras otro, los destinados a la muerte dieron un paso adelante, prendiéndose en llamas. Como si hacerlo pudiese iluminar el camino que le espera a la humanidad. Las lágrimas y las palabras se les quedaron atrapadas en la garganta. Aruno se quedó mirando fijamente todo lo que sucedía en el lugar. ¿Podría realmente soportar ser miembro de la Fundación SCP? ¿Tenía ella realmente el coraje de morir por la humanidad? Yukino estaba igualmente sin palabras, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Entonces esta era la Fundación SCP? La fundación, habitualmente pausada pero autoritaria, ¿fue ese precioso tiempo de paz en realidad algo duramente ganado? El tiempo que ella había desestimado como perdido era, para estos héroes caídos, el momento más preciado de sus vidas. Ella siempre había creído en la justicia en su corazón. ¿Pero fue realmente justicia? En ese momento, un sonido repentino y agudo de algo cortando el aire hizo eco. El lugar cayó en un repentino silencio. Cuando todos se giraron hacia la fuente del sonido, vieron que en algún momento un joven con alas negras había aparecido sobre el lugar. El presidente ha llegado. Los caídos dieron sentido a sus vidas. Resistimos. Mientras el presidente esté aquí, la Fundación SCP nunca fallará. Una simple anomalía no es nada. En el momento en que apareció Haruto, la atmósfera pesada y sofocante se disipó instantáneamente. En su lugar hubo una ola de vítores de alivio. La Fundación SCP nunca fue una organización que celebrara la victoria prematuramente, se mantuvo cautelosa hasta el final. La Fundación exigía un éxito absoluto, porque detrás de ellos estaba toda la humanidad, y no podían permitirse el coste del fracaso. Pero cuando Haruto apareció, el personal de la Fundación se relajó instantáneamente. Porque ese era el presidente. Mientras el presidente estuviera aquí todo se resolvería. Esta fue una verdad transmitida entre el personal de la Fundación. Kaguya levantó la vista y, al ver esa figura, su corazón se aceleró. En el momento crítico anterior, la figura que pasó ante sus ojos se superpuso con Naruto, quien ahora flotaba en el aire. Presionando una mano contra su pecho, sintió que su corazón se aceleraba y respiró profundamente. Mientras tanto, Yukino miró a Naruto en el cielo, con los ojos llenos de lágrimas. El hombre que una vez ella consideró despreciable era en realidad el pilar que sostenía a innumerables personas. Era alguien a quien esta gente, marchando hacia la muerte, podía aplaudir en el momento en que lo veía. Chapter 145. Chapter 145. Containing Tomie, Aruno Joins, Yukino breaks down in tears. Todo el personal de la Fundación, retírese inmediatamente de la zona del brote anómalo y entré en autoaislamiento. La voz de Naruto resonó por todo el lugar. Todo el personal de la Fundación que ejecuta la misión de contención comenzó una retirada ordenada de la zona del brote de la anomalía. Una vez en una zona segura, no se arriesgaron y se distanciaron entre sí. Esperaron a que llegara otro personal de la Fundación para realizar los exámenes necesarios y asegurarse de que nadie llevara las células de Tomie. Una vez que todos se retiraron del área del brote de la anomalía, Naruto descendió del cielo y aterrizó en un enorme charco de carne sobrenatural que drenaba la cordura. La vista hizo que varias chicas apretaran más el agarre con preocupación. Ayasaka se cayó. ¿Estará bien? Kaguya agarró a su sirvienta y la sacudió violentamente. Ayasaka había estado un poco preocupada al principio, pero después de ser sacudida de esa manera, sus preocupaciones desaparecieron repentinamente. Solo aparecer fue suficiente para cautivar el alma de su ama. Devuelvan a esa dama fresca y sabia. Señorita, por favor, no exagere. Ya que el presidente actúa así, debe tener sus propios motivos. Ese presidente es mucho más aterrador que Tomie. Dudo que incluso una entidad como Tomie pueda causarle problemas. Ayasaka recuperó su compostura habitual, luciendo una sonrisa educada pero incómoda. Muchos otros miembros de la Fundación compartieron el mismo sentimiento. Al ver al presidente caer en la masacre, no mostraron ninguna preocupación. Porque ese era el presidente. Si hacía esto era porque tenía que haber un propósito.
Como era de esperar, en el momento en que Naruto aterrizó en la carne de Tomie, la masa inconsciente de su carne inmediatamente retrocedió lejos de él. Como si se encontraran con un depredador natural, lo evitaron como si fuera la peste. En el centro de donde aterrizó Naruto, se formó un círculo hueco. Mientras tanto, los clones de Tomie que habían desarrollado cabezas y adquirido conciencia de sí mismos detuvieron su masacre interna. Se reunieron en el borde del círculo, mirando a Naruto con nostalgia, revelando sonrisas encantadoras. Tomie era una existencia extremadamente arrogante y vanidosa. Ella deseaba las cosas más preciadas del mundo, creyendo que estaba destinada a ser el ser más noble. De esta manera, los diferentes Tomies se masacraban entre sí. Porque cada uno creía que solo ellos eran el verdadero Tomie, la existencia suprema. Pero ahora, los Tomies habían encontrado algo que realmente deseaban. El joven que tenían delante era mucho más valioso que cualquier lujo, más radiante que las piedras preciosas más exquisitas. Lo ansiaban. La escena era espeluznante, muchos de los Tomie solo tenían cabezas y cuellos, algunos incluso estaban fusionados. Algunos solo tenían medio cuerpo, con órganos internos visibles que todavía se movían mientras crecían. Y, sin embargo, la escena también tenía un carácter atractivo. Después de todo, algunos Tomies ya habían completado su regeneración. Los Tomies recién nacidos, por supuesto, no tenían ropa. Combinando sus apariencias naturalmente encantadoras y perfectas, varios Tomies idénticos estaban juntos. Sin embargo, ante esa exhibición infernal de belleza femenina, Naruto permaneció tan indiferente como si estuviera comprando en el mercado. Su mirada recorrió a los numerosos Tomies y, finalmente, encontró uno que parecía más agradable a la vista. Era una Tomie del tamaño de una loli. Quizás debido a un crecimiento incompleto, presentaba ligeras diferencias con las demás. Naruto se acercó y destacó a esta loli Tomie. Los otros Tomies, al darse cuenta de que Naruto no los había elegido, vieron sus expresiones instantáneamente contorsionarse con celos. Sí, celos. Incluso Tomie podía sentir celos. La elegida por Naruto, por el contrario, sonreía con una sonrisa increíblemente radiante y alegre. Estemos juntos para siempre. Justo cuando esta loli Tomie pronunciaba sus palabras seductoras y mostraba su postura tentadora, Naruto extendió la mano y sacó un saco negro de su espacio Kamui. Loli Tomie. Al momento siguiente, Naruto la levantó y la metió casualmente en el saco negro, atando la abertura para cerrarla. Este Tomie en particular se mantendría como muestra para contención e investigación. Los otros Tomies. Naruto ascendió una vez más, las alas negras en su espalda revolotearon levemente. Mientras batía sus alas, plumas negras como la tinta y sin brillo cayeron sobre el lugar como gotas. La carne retorcida fue perforada sin esfuerzo por las plumas aparentemente suaves, clavándola al suelo. Con un chasquido de los dedos de Naruto, las plumas, negras como la tinta, sin brillo y suaves, de repente estallaron en una luz deslumbrante. Las alas de Naruto eran una extensión de sus células, y cada pluma contenía una asombrosa cantidad de energía biológica. En ese momento, esta energía biológica estalló puramente en forma de calor. Allá donde caían las plumas, todo se vaporizaba. El vapor se elevó en el aire, el suelo del lugar se quemó y la roca debajo se convirtió en lava fundida. Y esto fue con Naruto controlando cuidadosamente la energía para liberarla hacia adentro, de lo contrario, la ola de calor habría arrasado todo Chiba. Bajo un golpe tan intenso, todos los Tomies restantes se derritieron instantáneamente, sin dejar rastro. Llevando al último Tomie restante en el mundo, Naruto regresó a las filas de la fundación. ¿Cómo van los resultados de la prueba de aislamiento? ¿Alguien más se ha contagiado con Tomie? ¿O lleva sus células? Naruto preguntó al agente a cargo. El agente meneó la cabeza. Todo el personal involucrado en esta misión de contención había sido sometido a pruebas de aislamiento y no se encontraron rastros de las células de Tomie en ellos. Sin embargo, algunos habían empezado a mostrar signos de inestabilidad mental. Al escuchar esto, Naruto asintió. Entonces, asigne las consecuencias al personal externo. Este lugar permanecerá sellado hasta que se disipe el calor. Todo el personal involucrado en esta misión de contención, prepárense para recibir tratamiento amnésico de clase A. Tras recibir el borrado de memoria, se procederá al centro de contención para el autoaislamiento y se someterá a una evaluación cognitiva después de 3 días. Solo aquellos con evaluaciones normales podrán regresar a sus equipos o reintegrarse a la sociedad. Preparar una cámara de contención estándar en la capa de contención de alta seguridad, equipada con las necesidades básicas de vida. Los artículos de primera necesidad deben estar hechos de material plástico blando, garantizando que no dañen el cuerpo humano. Las paredes interiores de la cámara de contención deben estar revestidas con 75 centímetros de fibra flexible, siguiendo el estándar para salas de psiquiatría severa. En cuanto a Tomie, no importa, la llevaré personalmente.
Con las instrucciones de Haruto, los procedimientos de seguimiento para la contención de Tomie comenzaron de manera ordenada. Uno por uno, el personal hizo fila para recibir el tratamiento amnésico de clase A. La cola llegó rápidamente al final. Cuando Haruto vio a las últimas chicas en la fila, no pudo evitar sentirse exasperado. Entonces, Yukino, ¿por casualidad te topaste otra vez con un sitio de contención de anomalías? Es la tercera vez. ¿Qué tal si vamos a la división de investigación a comprobar si tienes algún tipo de anomalía memética? Las palabras de Haruto hicieron que Yukino, que se sentía profundamente apenada y estaba a punto de expresar su gratitud, se erizara instantáneamente. ¿Quién carajo tendría una anomalía memética tan desafortunada? La boca de este tipo era demasiado mala. Pero Yukino tuvo que admitir que este chico malvado era un verdadero héroe que protegía a la humanidad. Y no un héroe cualquiera, sino el más desinteresado y reconfortante. En comparación con su propio sentido moralista de la justicia, el chico que tenía delante encarnaba la verdadera justicia. Con sus habilidades, había establecido la Fundación SCP, protegiendo desinteresadamente a todos. Pensando en Tomie y el personal de la fundación que se habían sacrificado, Yukino de repente perdió toda pelea. Y gracias. Ella bajó la cabeza y expresó sinceramente su gratitud. Esto sorprendió un poco a Haruto. La usualmente testaruda Yukino finalmente estaba pasando página. No estás infectado por Tomie, ¿verdad? Haruto examinó a Yukino, incluso levantándole el flequillo para comprobar si había una marca de belleza recién formada en el rabillo del ojo. Yukino cita Yukino. Al ver la interacción íntima entre el chico y su hermana, Haruno finalmente no pudo contenerse. Señor presidente, ¿podría borrarle primero la memoria a nuestra madre? Intervino Haruno, interrumpiendo el momento de Haruto y Yukino. Haruto desvió su mirada hacia Haruno. Sabía un poco sobre esta hija mayor de la familia Yukino Shita. La hermana mayor de Yukino, una versión perfecta de Yukino con habilidades sociales impecables, y una figura de talla grande. Aparte de sus tendencias extremas de hermana con, ella era impecable en todos los aspectos. Asintiendo levemente, Haruto dejó de burlarse de Yukino y en su lugar colocó sus dedos en la frente de la señora Yukino Shita. El virus de la luz negra se filtró y se le aplicó un tratamiento amnésico de clase A. La señora Yukino Shita perdió al instante todos los recuerdos relacionados con el banquete. Todo rastro de conocimiento sobre Tomie fue borrado. Ella se calmó y cayó en un sueño profundo. Bien, el siguiente es Haruno. Según los protocolos de la Fundación SCP, se te borrarán todos los recuerdos de las anomalías y de la Fundación. Aunque me disculpo, es por tu bien. Hay cosas que es mejor olvidar. Los humanos deberíamos vivir en un mundo racional y normal. Haruto le hizo un gesto a Haruno para que diera un paso adelante. Haruno dudó. Olvidar esos recuerdos aterradores sería, sin duda, el mejor resultado. Pero ¿y su hermana seguía dentro de la supuesta Fundación SCP? Si ella se olvidó y después de un breve momento, Haruno tomó su decisión. Señor presidente, ¿podría borrarme solo los recuerdos de Tomie? Quiero unirme a la Fundación SCP. Ante esas palabras, Yukino reaccionó fuertemente. Ella no quería que su hermana se uniera a la Fundación SCP. Solo con esta misión de contención quedó claro que permanecer en la Fundación era extremadamente peligroso. Yukino no quería que su hermana corriera peligro. Por supuesto, también hubo razones personales. Ver a su hermana, que antes no se había involucrado, comparada con ella misma, que ya se había unido a la fundación, le dio a Yukino una sensación de satisfacción. Sentía que finalmente había superado el modelo a seguir que siempre había perseguido. Ese sentimiento de superioridad, de saber algo que su hermana no sabía. Pero cuando Yukino intentó objetar, las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Su hermana era mucho más perfecta que ella. Ese astuto presidente sin duda la aceptaría. Sin embargo, unirse a la Fundación SCP es una decisión seria que requiere una cuidadosa reflexión y múltiples niveles de evaluación. Haruto lo afirmó claramente. La Fundación ya no era una organización incipiente que buscaba desesperadamente talentos. Ahora, su influencia se extendía por todo el planeta, reclutando a toda la humanidad. Con un poder tan inmenso, naturalmente requería estrictos procesos de selección. Al escuchar el rechazo de Haruto, Yukino dejó escapar un silencioso suspiro de alivio, sintiendo una pequeña sensación de placer. Sin embargo, pero si estás decidido, aquí tienes la solicitud. Puedes participar en el examen. Te permitiré conservar tus recuerdos de la fundación durante 7 días. Yukino cita Yukino. Chapter 146. Chapter 146. Ize Kaguya en Lowestruck Kaguya, Ayasaka Fields Numb. Haruto le entregó un formulario de registro y un acuerdo de confidencialidad a su hermana. Yukino se sentó a un lado, enfurruñado. Emoji de pucheros. Mientras tanto, Haruno tomó los documentos con una brillante sonrisa y firmó el acuerdo de confidencialidad.
La pobre muchacha no tenía idea de lo escandaloso que sería el proceso de revisión de reclutamiento de la Fundación SCP. Después, Haruno se sometió a un borrado de memoria de clase A, que solo borró sus recuerdos relacionados con Tomie. Si no se unía oficialmente a la Fundación dentro de 7 días, todos sus recuerdos relacionados con las anomalías y la Fundación también serían borrados. En ese momento, llegó Ayasaka Ai, arrastrando a Kaguya. Con casi todos los conglomerados financieros de Japón atrapados en una red enorme, la alta jerarquía del país estaba destinada a sufrir una reorganización dramática. Los jefes de los grupos financieros Suzuki, Senzaemon y Shinomiya, 3 de los principales conglomerados de Japón, perecieron en el reciente brote de anomalías. El estado actual de las familias Suzuki y Senzaemon sigue siendo incierto. Sin embargo, el futuro de la familia Shinomiya se estaba sumiendo visiblemente en el caos. Durante años, el conglomerado Shinomiya había estado gobernado únicamente por Shinomiya Ganan, quien todavía estaba en su mejor momento. Tenía 3 hijos y una hija, todos meticulosamente entrenados, pero ninguno verdaderamente capaz de controlar el grupo financiero Shinomiya. Un problema aún mayor fue que entre sus 3 hijos y una hija, no había un sucesor claro. Dejando a Kaguya de lado por ahora, sus 3 hermanos mayores estaban destinados a participar en una brutal lucha de poder. Todos habían heredado, en diversos grados, la naturaleza despiadada y dominante de Shinomiya Ganan, colocando los intereses personales muy por encima de los lazos familiares. Incluso si Kaguya no tuviera ningún deseo de luchar por el control del conglomerado, inevitablemente se vería arrastrada al conflicto, convirtiéndose en un peón sacrificatorio en sus luchas de poder. Cada uno había heredado cierto grado de la personalidad dominante de su padre, priorizando el beneficio personal muy por encima de los lazos familiares. Incluso si Kaguya se retirara completamente de la lucha, inevitablemente se vería arrastrada como un peón en la lucha de poder. Y ahora, la única persona a la que podía recurrir en busca de protección era Haruto. Si la estructura de poder de Japón estaba siendo reestructurada, quien lo hacía, sin lugar a dudas, era Haruto. Sin olvidar la Fundación SCP, un gigante abrumador con habilidades sobrenaturales. Incluso sin tener en cuenta la propia fundación, el clan Momobami bajo su control fue el único entre las 4 potencias financieras que permaneció intacto y en pleno funcionamiento. Incluso si la fundación no hiciera nada, el clan Momobami por sí solo tendría suficiente influencia para dominar la próxima reorganización. Así, en este momento, Kaguya no tenía tiempo para pensar en la naturaleza de la fundación o la conexión de Ayasaka con ella. Su prioridad era asegurar la ayuda de la fundación, obtener su apoyo y usar ese poder para tomar el control de la familia Shinomiya, su único camino hacia la supervivencia. Al menos eso es lo que debería haber sucedido. Después de arrastrar a su dama, Ayasaka se dio la vuelta, solo para encontrar a Kaguya luciendo avergonzada y nerviosa de una manera completamente tonta. Con una mirada penetrante al presidente turbio, Ayasaka agarró la mano izquierda de Kaguya y la presionó contra su mejilla. Esto obligó a Kaguya a activar su modo frío y racional. La tonta y enamorada Kaguya se transformó instantáneamente en la reina de hielo Kaguya. Presidente, respecto al futuro de la familia Shinomiya, o mejor dicho, al futuro del sector financiero japonés, ¿cuál es la decisión de la fundación? Ayasaka hizo la pregunta directamente. Ella sabía que Haruto no era del tipo que actúa con altivez y poder solo porque tiene poder. Si había algo que discutir, era mejor preguntar directamente. Haruto se acarició la barbilla pensativo. Esa fue realmente una pregunta importante. Debido al inesperado brote anómalo causado por Tomie, la fundación no había preparado un plan de contingencia con antelación. Haruto tenía algunas ideas vagas pero aún no había concretado nada. Esto ocurrió de repente, pero es probable que la fundación utilice al clan Momobami para tomar el control de los 3 grandes conglomerados restantes. En cuanto a las operaciones comerciales y la toma de decisiones, la fundación no interferirá. Solo se preocupa por mantener la estabilidad social y ampliar su control. Como sabes, Ayasaka, a la fundación no le falta dinero. Lo que necesitamos es la autoridad de los 4 grandes conglomerados para facilitar las operaciones clasificadas. Haruto estaba siendo transparente, aunque no reveló todo. Ayasaka inmediatamente comprendió su intención. Él quería que su dama tomara la iniciativa. Aún así, ya fue un resultado excelente. En ese momento, Kaguya habló: Presidente Haruto, ¿puedo tomar el control de la familia Shinomiya? Al igual que la señorita Haruno, deseo unirme a la Fundación SCP. Racionalice Kaguya compartía algunos de los rasgos de su padre. La capacidad de dejar de lado los asuntos triviales por un objetivo mayor. Quizás su lado frío lo heredó de su padre, mientras que su lado tonto y enamorado vino de su madre. Aunque sus palabras hacían parecer como si estuviera aceptando convertirse en la marioneta de la fundación a cambio del control sobre la familia, en realidad esta era su mejor opción.
Si dejaba que el conglomerado se descontrolara en sus propias luchas internas, Kaguya sabía que sus hermanos se destrozarían mutuamente. En ese momento, con la inestabilidad externa y los conflictos internos, la familia Shinomiya probablemente colapsaría. Al unirse a la fundación, la familia podría seguir operando independientemente sin ser explotada por su riqueza. Kaguya tenía una confianza inmensa tanto en la fundación SCP como en Naruto, quien le había salvado la vida 2 veces. Después de un breve momento de contemplación, Naruto asintió. Este acuerdo está alineado con los intereses de la fundación. Que Kaguya maneje a la familia Shinomiya dentro de la fundación aliviaría la carga del clan Momobangi en el manejo de los asuntos externos. En cuanto a ayudarla a superar a sus 3 hermanos y tomar el control, un asunto tan simple ni siquiera requirió consideración. Naruto recuperó el códice del contrato absoluto y lo colocó frente a Kaguya, indicándole que firmara. Al ver el familiar códice dorado, Ayasaka se sintió profundamente en conflicto. Una vez ella había hecho todo lo posible para mantener a su dama alejada de esta peligrosa organización. Pero ahora, su señora estaba caminando voluntariamente hacia allí. Si ella hubiera sabido que esto sucedería, tal vez. Mientras Ayasaka estaba perdida en sus pensamientos, Kaguya ya había firmado con su nombre. Ahora que el asunto estaba resuelto, la curiosidad de Kaguya salió a la superficie. Presidente Naruto, dado que me uní a la Fundación SCP, ¿puedo hacerle algunas preguntas al respecto? Ella preguntó con cautela. Naruto asintió con indiferencia, asumiendo que ella preguntaría sobre anomalías o procedimientos de contención. Sin embargo, la primera pregunta de Kaguya fue: ¿Ayasaka ha sido parte de la fundación por mucho tiempo? Al oír esto, Ayasaka sintió un presentimiento ominoso. Naruto asintió. Sí, Ayasaka se unió a la fundación hace mucho tiempo. Incluso mencionó un momento tan temprano que la fundación ni siquiera había sido establecida oficialmente todavía. Ayasaka fue en realidad uno de los miembros fundadores de la fundación. Kaguya, que llevaba mucho tiempo sospechando algo, de repente sintió como si innumerables preguntas hubieran sido respondidas. Por ejemplo, ¿por qué su ayudante más leal de repente se puso del lado de un joven desconocido? ¿Por qué Ayasaka había desafiado sus órdenes para impedirle investigar a Naruto? Ahora lo entendía, todo se debía a los protocolos de secreto de la Fundación SCP. Ayasaka nunca la había traicionado. Esta constatación calentó el corazón de Kaguya. Y entonces surgió otro pensamiento. Si Ayasaka no la hubiera traicionado, entonces la idea del romance. Entonces, Kaguya soltó. Entonces, presidente Naruto, ¿usted y Ayasaka no tienen una relación? Naruto. Ayasaka. Incluso las hermanas Yuki no Shita se giraron a mirar. ¿Realmente había algo entre ellos? ¿Una dinámica de presidente sospechoso criada e intrigante? En realidad, eso sonó bastante apropiado. Ayasaka quería llorar. ¿Por qué su dama pensó que estaba saliendo con este presidente desvergonzado? Mientras tanto, Naruto, después de un breve momento de sorpresa, reprimió una sonrisa y negó con la cabeza. No, Ayasaka parece tener algunos prejuicios contra mí, así que el romance es bastante poco probable. Ayasaka quiso replicar. No es prejuicio. Es una evaluación precisa de tu naturaleza sombría. Sin embargo, al escuchar esto, Kaguya se iluminó visiblemente. Eso significaba que no tenía que competir con Ayasaka. Ella podría perseguir abiertamente a Naruto. Decidida, pensó, yo, Shinomiya Kaguya, haré que Naruto me confiese. En ese momento, Ayasaka solo quería despertar a su dama. No seas una tonta enamorada, mi señora. Está bien, si no hay nada más, tengo que volver a la estación y arrojar a Tomie a la cámara de contención. Naruto levantó la mano levemente, señalando el saco que forcejeaba en sus manos. Sin embargo, ese saco, en realidad, estaba hecho de su propia diferenciación celular. Olvídate de Tomie, incluso si arrojara a Rize allí, ella no podría liberarse. Al oír esto, Yukino pareció desconcertada. ¿Qué pasa con el procedimiento de limpieza de memoria para nosotros? Ella, Ayasaka y Shinomiya Kaguya aún no se habían sometido al proceso de limpieza de memoria. Aunque unirse a la fundación no les exigió borrar su conocimiento de las anomalías y la organización, aún así deberían borrar sus recuerdos de Tomie. Sin embargo, Naruto negó con la cabeza. No es necesario. Para empezar, ustedes 3 nunca fueron contaminados cognitivamente por Tomie. Estas palabras dejaron a los 3 atónitos. ¿Tenían un talento tan especial? Entonces, Naruto continuó, porque aún quedan rastros del virus de la luz negra en sus cuerpos. Tras recibir la notificación, activé el virus en su interior. Su visión se distorsionó. Solo vieron una versión filtrada de la contaminación cognitiva de Tomie. No hay necesidad de borrar sus recuerdos. Ya veo, mi culo. Los ojos de las 3 chicas se abrieron de par en par.
¿En realidad tenían algo tan peligroso como el virus de luz negra en sus cuerpos? Ayasaka Ai, en particular, estaba llena de dudas. Era comprensible para ella y Yukino tener el virus de luz negra ya que se habían sometido a una limpieza de memoria de clase A en la fundación. Pero ¿por qué su señora tenía el virus de luz negra en su cuerpo? De repente, Ayasaka Ai recordó la primera vez que su dama conoció a Haruto. Ese apretón de manos y Ayasaka Ai. Este presidente canalla. Ya le había hecho algo a su dama en secreto desde el principio. Mientras tanto, Haruto hizo una rápida huida. Dentro del auto, Haruto miró a la gente, 3 vestido de negro frente a él y suspiró. Realmente lo tienes difícil. El agente simplemente meneó la cabeza con una sonrisa. Siempre he seguido este camino. Por el futuro de la humanidad, alguien tiene que asumir el papel del diablo. Además, esta situación es 1000, no, 10.000 veces mejor que esos sacrificios inútiles del pasado. Sin mencionar que está el proyecto Fénix. De hecho, el agente que lideraba esta misión era en realidad O5-2, Erwin. Y algunos de los agentes encargados de contener a Tomie son exmiembros del regimiento de exploración que lo siguieron al mundo de Haruto. Cuando Haruto fue a lidiar con el reptil eterno de la Nación del Norte, SCP-682, Erwin asumió temporalmente el mando de la operación de contención de Tomie. Disfrazado de agente, llegó al lugar para realizar ajustes al plan en tiempo real. Chapter 147. Chapter 147. Mobile Task Force, Nineta y Led Fox, Devouring Tomie. Despierta. Despierta. Se escuchó una voz, acompañada de una sensación de temblor. Desde lo más profundo de la inconsciencia, poco a poco recuperaste la conciencia, y de repente pusiste atención. En tu estado de aturdimiento, abriste los ojos, solo para quedar atónito por la escena que tenías frente a ti. Presidente. Tu voz estaba un poco ronca, aparentemente debido a que no habías hablado durante mucho tiempo. Te sentías húmedo, como si acabaras de salir del agua. Sin embargo, comparados con el hecho de que el presidente me despertara personalmente, esos fueron asuntos menores. Al ver que finalmente habías despertado, el presidente reveló una sonrisa aliviada. C3-6, finalmente estás despierto. Te sentiste desconcertado. ¿Te lesionaste y quedaste inconsciente durante una misión? El presidente parecía realmente preocupado por tu seguridad. Mientras aún estabas confundido, escuchaste al presidente continuar. La cirugía fue todo un éxito. Ya eres una niña. C3-6. El hombre saltó abruptamente de la cápsula de incubación del proyecto Fénix, comprobando cuidadosamente si faltaba algo o si había aparecido algo extra en su cuerpo. Solo después de confirmar que su compañero todavía estaba intacto, C3-6 dejó escapar un gran suspiro de alivio. Si este fuera cualquier otro lugar, todo ese asunto de te has convertido en una niña se tomaría como una broma. Pero no aquí, no delante de este presidente. La Fundación SCP tenía múltiples formas de convertir permanentemente a alguien en una niña. El método más conocido y sencillo fue el de una genio de la bioingeniería de la Fundación, la señorita Miari, que desarrolló un suero de feminización. Mientras uno lo bebía, cerraba los ojos, y al abrirlos, se convertía verdaderamente en una niña. Cuando C3-6 se enteró del suero de feminización, se negó a beber nada durante varios días. Si su vaso de agua se alejaba de su vista durante más de 0,75 segundos, lo consideraba imbebible. Tos. Pero eso ya es desviarse del tema. C3-6 dejó escapar un largo suspiro y rápidamente se dio cuenta de que su situación actual era bastante incómoda. Afortunadamente, Haruto le entregó rápidamente una bata blanca. C3-6 la tomó de inmediato, se la puso rápidamente y se ajustó el cinturón. Presidente, por favor, no bromee conmigo de esa manera. Es aterrador. C3-6 se palmeó el pecho. Por un momento, en realidad había estado pensando en cómo viviría como niña en el futuro. Haruto sonrió sin decir nada. C3-6 pronto notó que algo no andaba bien. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Podría ser que haya sufrido un borrado de memoria debido a una misión? Rápidamente, C3-6 recordó lo que había sucedido. Mientras se enfrentaba a la aterradora anomalía conocida como Tomie, sus compañeros de equipo habían sido contaminados cognitivamente y lo habían atacado. Entonces, la cabeza de Tomie, cubierta de sangre fresca, voló hacia él. Esa sangre pegajosa aterrizó en su cuerpo y al instante se filtró profundamente en su carne. Podía sentir cómo sus músculos se retorcían y crecían, y su sentido de identidad se desvanecía. Sinceramente, fue un destino más aterrador que la muerte. Entonces, ¿qué había hecho? Ah, cierto. Aseguramos. Protegemos. Somos el escudo definitivo de la humanidad. Se había suicidado. Su último recuerdo fue haber bajado el bidón de combustible. C3-6 se congeló.
Definitivamente debería haber muerto, ¿por qué seguía vivo? Girando la cabeza, miró la cápsula de incubación del proyecto Fénix. Después de buscar cuidadosamente en su memoria, C3-6 recordó. Un día, la fundación ordenó a todo el personal de rango C y superior acudir a esta sala de contención para tomar muestras y les hizo usar un casco extraño. Presidente, ¿es este un dispositivo de resurrección? C3-6 rápidamente lo armó todo. Haruto asintió. En lugar de alegrarse mucho por haber resucitado, C3-6 se rascó la cabeza torpemente. Miren este desastre. Creí que estaba acabado para siempre, pero resulta que hay un paso de resurgimiento en el proceso. Presidente, he causado problemas a la fundación, haciendo que me maten y desperdiciando recursos de la fundación. Al mirar al joven sincero que tenía delante, Haruto se dio cuenta de que ni siquiera sabía su nombre real, solo su nombre en clave y que era un operativo de combate. En la fundación existían personas como él en cantidades tan grandes que era imposible contarlas. Dándole una palmadita en el hombro a C3-6, Haruto sacudió la cabeza y dijo. Revisé los registros de contención. Lo hiciste bien. Ejecutaste la misión de contención de manera excelente. C3-6 se congeló por un momento, luego dejó escapar una sonrisa tonta. Este fue un elogio directo del propio presidente, podría presumir de ello toda la vida. En cuanto a tu resurrección, tendrás que someterte a un borrado de memoria. Es el protocolo de la fundación, ¿alguna objeción? Haruto interrumpió la emoción de C3-6. C3-6 asintió. Estar vivo ya es una bendición, ¿por qué me quejaría? Haruto hizo una pausa por un momento y de repente preguntó. C3-6, ¿crees que puedes asumir misiones de contención aún más peligrosas? C3-6 respondió sin dudarlo, sigo las órdenes de la fundación, todo por la humanidad. Haruto asintió. La fundación está formando una nueva fuerza de tarea móvil a gran escala, Alas de Ceniza. A partir de ahora, recibirás entrenamiento de FMT y luego te unirás oficialmente a Alas de Ceniza para misiones. Al oír esto, C3-6 se quedó extasiado y asintió con entusiasmo. Después, Haruto utilizó un borrado de memoria de clase A en C3-6. A pesar del excepcional rendimiento del C3-6, el proyecto Fénix no pudo ser descubierto. Si se supiera ampliamente que la fundación podía resucitar personas, inevitablemente causaría caos. Incluso si los miembros de la fundación no abusaron intencionalmente de ella, el simple hecho de saberlo podría hacerles perder el miedo a la muerte. Esta fue la llamada maldición del conocimiento. Más tarde, Haruto utilizó sistemáticamente el proyecto Fénix para revivir a todo el personal de la fundación que había perecido en el brote de Tomie. Todos y cada uno de ellos fueron sometidos a un borrado de memoria de clase A. Luego, Haruto seleccionó personalmente a aquellos que se habían autoeliminado y los transfirió desde sus unidades originales. Estos individuos se convertirían en la base del nuevo grupo de trabajo móvil Ashen Wings. El incidente de Tomie hizo que Haruto se diera cuenta de que las capacidades de combate de la fundación aún eran insuficientes. Si él y Wings of Freedom alguna vez no estuvieran disponibles, la fundación tendría dificultades para manejar brechas de contención de anomalías de nivel 4 o superiores. Si bien tales situaciones eran poco frecuentes, era necesario ampliar las fuerzas del MTF. Y no solo en un lugar, sino en todo el mundo. Así se creó el grupo de trabajo móvil Alas de Ceniza. Estaba compuesto por agentes de campo y operativos de la fundación seleccionados y contaba con una enorme plantilla y una división estacionada en cada sitio. Su emblema era un zorro de 9 colas en llamas, que simbolizaba la resiliencia y el renacimiento, en honor a quienes se sacrificaron por la misión. Los agentes del zorro de 9 colas recibieron entrenamiento en el uso de exoesqueletos motorizados, y se inició un proyecto de investigación dedicado al desarrollo de su equipo especializado. Dada la avanzada experiencia en biotecnología de la Fundación y el precedente de los exoesqueletos de la serie Crimson, se esperaba que el proyecto del exoesqueleto del zorro de 9 colas se completara en un tiempo récord. Una vez resueltas todas las tareas para la formación del zorro de 9 colas, Haruto se dirigió a la zona de contención pesada. Se añadió una nueva cámara de contención completamente negra y opaca. El acceso estaba restringido al personal de nivel 4 y superior que tenía inmunidad cognitiva o había tomado ayudas de memoria de clase W. Incluso entonces se exigían trajes de protección completos para entrar. La habitación tenía 3 pesadas puertas blindadas hechas de fibra de alta resistencia, fibra de carbono especializada y superaleación. Cada puerta solo se podía abrir una a la vez. Las paredes exteriores fueron reforzadas con aleación y fibra de carbono, capaces de soportar una explosión de C4 sin deformarse. Este fue el nuevo estándar para la zona de contención pesada. Haruto pasó su tarjeta de seguridad por el escáner. Después de verificar la identidad, abrió las puertas blindadas una por una y finalmente entró en la habitación. En su interior parecía un espacio habitable normal.
Una cama, sillas, mesa, lámparas de techo, lámparas de pared y baño privado. Loli Tomie estaba sentada en una silla suave, leyendo un manga. Tan pronto como Haruto entró, ella arrojó el manga a un lado y saltó hacia él, tratando de acurrucarse junto a él. Pero antes de que pudiera hacerlo, Haruto la agarró por la parte de atrás del cuello y la levantó en el aire. Ella no podía hacer más que agitar sus pálidos bracitos, impotente. Al mirar a Loli Tomie, Haruto se sintió confundido. Al principio, pensó que esta Tomie estaba en una etapa de crecimiento inacabada, de ahí la forma Loli. Pero ahora, parecía otra cosa. Esta Loli Tomie era de alguna manera, especial. Pero independientemente de lo especial que fuera, Tomie seguía siendo una anomalía extremadamente peligrosa. Porque cuando la contuvo con éxito, el sistema mostró. Anomalía contenida con éxito, Tomie. Nivel de amenaza. Nivel 4 destrucción. Estado de contención. Perfecto. Recompensa. Un sorteo de lotería de nivel 4. Esta jovencita perfectamente atractiva era una amenaza de contención de nivel 4. Un ser capaz de arrasar regiones enteras si alguna vez violara la contención. Soy diferente a esas putas baratas. Solo quiero amarte, nada más. La Loli Tomie fue sostenida por Haruto mientras ella gritaba. Haruto levantó una ceja pero no lo tomó en serio. Las mujeres son criaturas engañosas. Cuanto más hermosas son, mejor mienten. Y frente a él estaba Tomie. Haruto agarró a Tomie, extendió la mano y arrancó un mechón de su cabello. Por extraño que parezca, Tomie era en realidad una niña frágil, con una fuerza física casi idéntica a la de una niña humana normal. Sin embargo, solo parecía débil cuando alguien más actuaba sobre ella. De no haber interferencia externa, Tomie era como una entidad indestructible. Si viviera sola, incluso después de años, no perdería ni una sola hebra de cabello. Pero eso ya es desviarse del tema. Después de arrancar un mechón de cabello de Tomie, Haruto cerró la palma de su mano. El mechón de cabello fue absorbido por su palma, devorado por el virus de luz negra. Al momento siguiente, aparecieron fragmentos caóticos de memoria y, junto con ellos, Haruto adquirió los rasgos de Tomie. Chapter 148. Chapter 148. Mental Interference Blocking a Joint Membership Review. Los recuerdos de Tomie eran caóticos y desordenados. Muchos ya se habían desvanecido y eran imposibles de discernir. Sin mencionar que su cantidad era inimaginablemente vasta. Parecía que Tomie había existido durante incontables eras y había emergido recientemente en este mundo. Haruto descartó rápidamente la mayoría de estos recuerdos fragmentados. Casi no había información útil entre ellos, y el gran volumen era abrumador, como basura de datos utilizada en ataques cibernéticos. Sin embargo, después de absorber a Tomie, el virus de luz negra dentro de Haruto se volvió inusualmente activo. El material genético de Tomie proporcionó un nivel de evolución extremadamente alto para el virus. Mucho mayor que el de insectos grotescos de la misma clasificación de cuarto nivel. Pero después de que el virus terminó de analizar a Tomie, Haruto rechazó activamente cierto aspecto de sus rasgos. Esa era la capacidad de dividirse en múltiples cuerpos. No es que Haruto tuviera ninguna aversión particular a clonarse a sí mismo. Más bien, la entidad conocida como Haruto debe seguir siendo única, no puede ser replicada o dividida. Esto estaba ligado a un mecanismo fundamental, la singularidad de la divinidad suprema. Desde el momento en que Haruto adquirió la divinidad suprema, se convirtió en el único de su tipo en mundos infinitos. Representaba el intelecto y el tiempo destrozados, un poderoso deformador de la realidad. Por ejemplo, a lo largo de incontables universos paralelos, podría haber un número infinito de lagartos inmortales SCP-682, idénticos. Todos compartían los mismos rasgos, inmortalidad, adaptabilidad extrema, aunque sus comportamientos podían diferir. Pero en esencia eran idénticos, con variaciones debidas únicamente a diferentes experiencias. Sin embargo, en infinitos universos y mundos paralelos, solo había un Haruto. Podría haber otras personas llamadas Haruto, con características similares. Pero en esencia eran completamente diferentes. Porque la divinidad suprema es singular. Si Haruto heredara la habilidad de división de Tomie, entonces, los clones que produjera simplemente heredarían sus recuerdos y algunas de sus habilidades. En ese momento, tendría que tomarse la molestia de contenerlos él mismo. Después de todo, el virus de la luz negra era hereditario. Y si estos clones carecieran de la protección del intelecto supremo y la divinidad, su percepción podría alterarse fácilmente. Si los clones de alta evolución del virus Blackleaf desencadenaran un brote en este mundo, solo imaginar la escena sería lo suficientemente aterrador. Así, lo que Haruto tomó de Tomie fue la regeneración a nivel celular y la contaminación cognitiva memética. Con la optimización del virus Blackleaf, Haruto ahora podría activar o desactivar el efecto memético a voluntad. Después de devorar a Tomie, Haruto arrojó casualmente a la Loli Tomie sobre la cama.
Luego, ignorando sus poses coquetas y sus rabietas dramáticas, salió de la sala de contención. Los altos funcionarios de Japón sufrieron una reorganización masiva. Muchas figuras poderosas del gobierno eran, de hecho, miembros de los 4 grandes clanes financieros. Con 3 de los 4 líderes del clan repentinamente muertos y numerosos ejecutivos de alto rango de sus corporaciones afiliadas también pereciendo, los escalones superiores de Japón se hundieron en el caos. Muchos intentaron aprovechar la situación con la esperanza de ascender en medio del caos. Para quienes conocían la historia desde dentro, esta era una oportunidad sin precedentes. Sin embargo, este caos se disipó mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. El clan Momobami entró en la contienda. Como el único de los 4 grandes clanes financieros que aún funcionaba normalmente, aplastaron toda oposición y tomaron el control de la situación. Con la ayuda externa del clan Momobami, la familia Shinomiya también nombró un nuevo líder. Nadie esperaba que la aparentemente insignificante Shinomiya Kaguya finalmente tomara el control. La lucha de poder interna dentro de la familia Shinomiya nunca se materializó, todo procedió como en un sueño. Solo los miembros de la familia Shinomiya sabían que el ascenso de Kaguya al poder implicó un baño de sangre dentro del conglomerado financiero. Muchos miembros clave del personal fueron reasignados o forzados a renunciar y reemplazados por un equipo completamente nuevo. Normalmente, cambios tan drásticos serían desastrosos para el conglomerado. Cada uno de estos puestos requería de un talento irreemplazable de primer nivel. Reemplazarlos imprudentemente debería haber provocado el colapso de toda la estructura corporativa en un día. Sin embargo, para sorpresa de todos, los reemplazos de Kaguya ejecutaron sus tareas sin problemas. Incluso superando a sus predecesores. Esto dejó a todos en el conglomerado Shinomiya sintiéndose profundamente incómodos. ¿Cuándo el llamado pájaro enjaulado Kaguya logró controlar a tantas élites en diversas industrias? Bajo presión del clan Momobami, los ejecutivos de Shinomiya abandonaron cualquier pensamiento de rebelión y se dedicaron a las órdenes de Kaguya. Los 3 hermanos mayores de Kaguya, aunque ambiciosos, también eran inteligentes. Al ver con qué firmeza había asegurado el poder, comprendieron que no tenían ninguna posibilidad. Así continuaron gestionando sus respectivos negocios silenciosamente, más obedientes que nunca. Aunque solo ellos sabían si sentían amargura y dudas en sus corazones. Con el conglomerado Shinomiya estabilizándose rápidamente, las familias Momobami y Shinomiya comenzaron a dividir los restos del caos. Fue prácticamente una fiesta. La influencia de las familias Suzuki y Senzaemon se redujo drásticamente. Cuando la alta sociedad japonesa volvió a la estabilidad, los 4 grandes clanes financieros ya no existían. En aquel entonces Japón solo tenía 2 familias dominantes, los Momobami y los Shinomiya. A primera vista, parecían facciones rivales que competían por la supremacía. Pero en realidad, ambas estaban bajo el control de la fundación. Sus batallas económicas eran solo una fachada. Las ganancias y las pérdidas eran una mera ilusión para los forasteros. Su verdadero papel era mantener la estabilidad social y mediar en las disputas económicas. En realidad, simplemente estaban transfiriendo dinero de un bolsillo a otro. Mientras tanto, dentro de la fundación todo marchaba en armonía. 2 acontecimientos dignos de mención. El descubrimiento de la aleación Telequilla SCP-148, en una pradera occidental cerca de la ciudad de Roma. La revisión de membresía de Yukinoshita Haruno. Al día siguiente del brote de Tomie, Haruno llegó a un almacén desierto. Por primera vez, Haruno, siempre sereno, se sintió nervioso por una entrevista. Alrededor de Haruno, había mucha gente vestida con traje o bata blanca. Eran solicitantes de ingreso a la fundación. Todos estaban sentados frente a pequeñas mesas, como si fueran estudiantes esperando que comenzara la clase. Mientras Haruno examinaba la habitación, rápidamente reconoció muchas caras familiares. Algunos eran ejecutivos de alto rango de grandes corporaciones a quienes había conocido en diversos eventos, mientras que otros eran figuras prominentes que había visto en la televisión o en los periódicos. Incluso descubrió a su propio mentor. ¿Esa persona era un académico de la Universidad de Waseda? Por favor, póngase las máscaras para los ojos y los auriculares. Tras un breve traslado, le trasladaremos al centro de evaluación. Un miembro del personal anunció en voz alta. Poco después, todos vieron que la superficie de sus mesas se abría, revelando un par de gafas y auriculares especiales. Es solo una entrevista, ¿por qué hacerla tan misteriosa? Un físico, reconocido en un subcampo específico de la física, expresó su insatisfacción. En respuesta a su escepticismo, el miembro del personal simplemente declaró fríamente. Si no está satisfecho, puede retirarse de la evaluación en cualquier momento. En otras palabras, si no te gusta, vete. Esta actitud irritó profundamente a muchos de los individuos destacados presentes, que se consideraban genios y miembros de la élite exitosa.
Sin embargo, solo Aruno pensó que el personal de la fundación estaba siendo bastante educado. Bromas aparte, una organización que se ocupa de lo sobrenatural, que posee un poder mucho más allá de la humanidad, estaba dispuesta a sentarse y tener una discusión civilizada con ellos. Eso ya fue increíblemente generoso. Tras ser reprendido, el físico se levantó inmediatamente y caminó hacia la salida. Habiendo sido elogiado por su talento desde la infancia, no podía tolerar un trato tan grosero. Cuando alguien tomó la iniciativa, otros pronto siguieron el mismo ejemplo y se fueron uno tras otro. Sin embargo, afuera del almacén abandonado, esperándolos, había personal de la fundación armado con palancas, listo para administrar amnésicos de clase D. Al final, la mayoría de los solicitantes decidieron quedarse. La mayoría ya había escuchado rumores sobre la fundación y, dada la rareza de esta oportunidad, no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Aruno tomó las gafas y los auriculares y se los puso. Al instante, perdió la vista y el oído por completo. Estas gafas y auriculares son increíblemente efectivos. Mientras pensaba eso, una dulce fragancia flotó en el aire. Con solo una bocanada, Aruno inmediatamente sintió que su mente se volvía pesada. Al momento siguiente, se hundió en un sueño profundo. Chapter 149. Chapter 149. Aruno's Breakdown, The Absurd Entry Test. Aruno se despertó de su somnolencia. Al abrir los ojos, se encontró en una habitación desconocida. Le habían quitado las gafas y los auriculares. Mirando a su alrededor, vio que las paredes estaban hechas de una especie de vidrio negro opaco, que emitía una extraña sensación de opresión. Tal vez, más allá del cristal, mucha gente la observaba. Ajustó su postura al sentarse y se aclaró la garganta para asegurarse de que su voz fuera normal. Hablando de eso, después de que la drogaran y despertara, no le dolía nada la cabeza. Parecía más bien que simplemente había dormido bien. Eso sorprendió a Aruno. Después de todo, la mayoría de las sustancias anestésicas solían tener algún efecto en el sistema nervioso del cerebro. Incluso después de recuperar la consciencia, solían experimentar fuertes dolores de cabeza, similares a una resaca. El tiempo pasaba segundo a segundo. Tal como Aruno había sospechado, más allá del cristal oscuro, alguien la estaba observando. En ese momento estaban evaluando y analizando cómo reaccionó ella ante una situación repentina e inesperada. Racionalidad y compostura, impulsividad e ira, pánico y miedo, las reacciones de uno reflejaban directamente su personalidad. Si alguien caía en un estado de pánico o impulsividad ante circunstancias inesperadas, la fundación no podía aceptarlo. Después de todo, el deber de la fundación era contener las anomalías y gestionar las crisis repentinas. Momentos después, un agente detrás del cristal negro marcó algo en su tableta antes de avanzar y acercarse a la habitación con paredes de vidrio. Se escuchó un sonido suave cuando una puerta se abrió en la pared de vidrio. Un hombre y una mujer entraron en la habitación. Hola, señorita Yukinosita Aruno. Somos personal del Departamento de Recursos Humanos de la Fundación SCP. Ya revisamos sus antecedentes, experiencia y solicitud. Todo está correcto. Como ya tienes conocimiento sobre las anomalías y la fundación, omitiremos ciertas preguntas del examen. Aquí tiene un cuestionario de evaluación del personal de la fundación. Por favor, respóndalo con atención. Sus respuestas determinarán si aprueba esta evaluación. Luego se le entregó un cuestionario a Aruno. Al recibirlo sintió una sensación de alivio. Si no hubiera sabido de las anomalías y de la fundación de antemano, entonces estas preguntas de prueba habrían sido un desafío casi insuperable. Sin embargo, cuando miró el cuestionario, su cuerpo se congeló. ¿Cuáles eran estas preguntas? ¿Tiene alguna fe? Si no, por favor, explique sus sueños y valores personales. Si tiene alguna fe, descríbala en detalle, incluyendo su entidad, concepto y el motivo de su creencia. ¿Crees en la existencia de dioses? Define qué consideras un dios, por favor. Se ha declarado un incendio en el Museo de Arte de Tokio. Solo puedes salvar a un gato o un cuadro de $1 millón. ¿Cuál eliges? Un tren ha perdido el control. En su trayectoria actual, 5 personas serán atropelladas. En una vía alternativa, solo una será atropellada. Tienes el control del cambio de vía, ¿qué haces? Si las 5 personas en la pista original tienen más de 80 años y padecen cáncer, mientras que la persona en la pista alternativa es un recién nacido, ¿cambiarías tu respuesta anterior? Si te encuentras con un dios omnisciente y omnipotente y puedes hacerle 3 preguntas, ¿cuáles serían? El sujeto A es una mujer bajo una maldición. Si da a luz o muere, el mundo será destruido. Está en un estado perpetuo de embarazo. Debe someterse al procedimiento 110, Montauk, un aborto sin anestesia. ¿Le realizaría el procedimiento? Y estas fueron solo una pequeña parte de las preguntas. Mientras los leía, la mano de Aruno temblaba ligeramente mientras sostenía el bolígrafo. ¿Estas preguntas ponían a prueba deliberadamente la moralidad humana?
Si quiero alinearme con los ideales de la fundación, ella instintivamente comenzó a pensar de esa manera. Ella siempre había usado mentiras apropiadas para lograr sus objetivos. En las interacciones sociales, hablar de forma diferente según la persona fue la clave del éxito. Esta era la diferencia fundamental entre ella y Yukino. Sin embargo, rápidamente abandonó esa línea de pensamiento. Tomando una respiración profunda, Haruno comenzó a responder el cuestionario honestamente, de acuerdo con sus propias creencias. Tenía la fuerte premonición de que si escribía respuestas poco sinceras solo para pasar, habría consecuencias aterradoras. El sonido de su bolígrafo rascando el papel se prolongó un buen rato. Cuando por fin lo captó, dejó escapar un largo suspiro. Responder este cuestionario había sido un puro tormento. Sin embargo, cuando lo entregó, el personal de la fundación ni siquiera lo miró antes de arrojarlo a una trituradora. Mientras veía cómo el papel por el que había agonizado se hacía trizas, Haruno sintió que su cordura gemía de desesperación. ¿Una prueba de reacción?, preguntó. El miembro del personal asintió con una sonrisa. Señorita Yukino Haruno, es usted muy perspicaz. Sí, fue una prueba de reacción. Las preguntas nunca tuvieron la intención de ser respondidas. Lo que realmente le importaba a la fundación era el estado psicológico del examinado al momento de responderlas. Sus puños se apretaron. Ella luchó por calmarse. Felicitaciones, señorita Yukino Haruno. Ha aprobado la evaluación preliminar. Ahora, por favor, acompáñeme a la siguiente etapa, la prueba de nivel cognitivo. Después de decir esto, el miembro del personal abrió la puerta y condujo a Haruno afuera. Mientras caminaba por el pasillo, Haruno vio que sacaban gente de las habitaciones a ambos lados. Estaban claramente en un estado que sugería que habían sido sometidos a procedimientos de borrado de memoria. Obviamente, estas personas no habían pasado la prueba preliminar. Sin embargo, Haruno no se sorprendió en absoluto. Ella había pasado esta prueba, pero ni siquiera ella entendía por qué había pasado. Los criterios de evaluación de la fundación eran imposibles de comprender. Siguiendo al miembro del personal, Haruno llegó a otra habitación cerrada. El miembro del personal se paró en la puerta, haciéndole señas a Haruno para que entrara, mientras mantenía una distancia clara de lo que estuviera dentro de la habitación, como si quisiera evitarlo a toda costa. Haruno, aunque desconcertado, entró en la habitación. En el interior no había nada más que una pared transparente hecha de aleación y vidrio, que dividía el espacio en dos secciones. De pie a un lado de la pared transparente, Haruno observó con curiosidad su entorno. Había un orador que transmitía, pero no había cámaras, lo que parecía bastante extraño. En ese momento, el altavoz cobró vida. Señorita Yukino Haruno, por favor observe el objeto al otro lado de la pared y describa sus sentimientos. Cuando terminó la transmisión, un pilar se levantó al otro lado de la pared transparente. El pilar era hueco, con varios agujeros pequeños en la parte superior e inferior y una sección de vidrio transparente en el centro. Haruno miró el objeto dentro del vaso y luego comenzó a describirlo. Veo un pilar hueco, con algo dentro de la sección de vidrio transparente en el centro, creo que es un mechón de pelo. No me siento incómoda, pero estoy muy confundida. Un mechón de pelo, parece retorcerse, un momento. ¿Es el pelo de Tonie? Están usando el tejido de ese monstruo para hacer pruebas. N/T. Pensé que seguramente había sufrido algún borrado de memoria en el evento Tonie. Después de reconocer la verdadera naturaleza de ese mechón de cabello, Haruno comenzó a maldecir furiosamente y ella realmente no pudo contenerlo más. ¿Quién en su sano juicio utilizaría a Tomie como sujeto de prueba? Después de maldecir durante más de una hora, Haruno sintió que se le secaba la garganta. De hecho, creo que ese mechón de cabello luce bastante bien ahora. En ese momento, la transmisión previamente silenciosa finalmente habló. Entonces, ¿ahora sientes la urgencia de colocar este hermoso mechón de cabello en tu propia cabeza? Haruno pensó por un momento y luego respondió inmediatamente. No, no lo hago. El nivel cognitivo de Haruno fue clasificado como nivel 3, colocándola en el 7% superior de toda la humanidad. Además, conocía las propiedades de Tonie, por lo que mostró una excelente resistencia a la contaminación cognitiva. Aunque su memoria había sido borrada parcialmente, solo se borraron los aspectos visuales de Tomie. Haruno aún conservaba el conocimiento de la anomalía. N/T. Oh. Evaluación cognitiva completa. Las llamas salieron inmediatamente disparadas desde el otro lado de la pared transparente, incinerando el mechón de cabello de Tomie. Haruno, exasperado, fue liberado de la habitación, a la espera de los procedimientos de borrado de memoria. Esta evaluación de membresía fue una pura tortura. Después de someterse a varias pruebas de evaluación más, Haruno finalmente logró unirse a la Fundación SCP. Al escuchar el resultado, Haruno no sintió ninguna alegría.
Señorita Yukino-shita Aruno, usted ha sido designada como miembro del personal administrativo de clase C, puesto de oficina. Después de hacer el anuncio, el miembro del personal huyó inmediatamente del lugar. El personal de selección era realmente un trabajo ingrato. Después de esto, definitivamente solicitó un traslado. Papá Noel, un trineo mágico y renos mágicos, galletas de nueces parlantes y elfos. Y Aruto miró el informe del encuentro anómalo y se quedó completamente sin palabras. ¿Qué diablos era esto? ¿Una escena de cuento de hadas? Hace 3 días, en las afueras de Osaka, se observó que un orfanato estaba experimentando un evento anómalo. Una aurora apareció en el cielo, pero solo sobre el orfanato, en ningún otro lugar. Cuando el personal de la fundación llegó al lugar, capturaron una escena sacada de un cuento de hadas. Un anciano con pijama rojo y larga barba blanca navegaba en un trineo rojo por el cielo auroral. El trineo era tirado por 9 criaturas parecidas a renos que irradiaban luz multicolor, dejando copos de nieve y auroras a cada paso. El trineo se detuvo encima del orfanato. Entonces, varias galletas de nueces y un grupo de extrañas y diminutas criaturas humanoides, cada una de apenas unas decenas de centímetros de alto, saltaron del trineo. Estos seres bailaban extrañamente en el techo del orfanato, riendo y charlando entre ellos. Mientras tanto, el anciano con pijama rojo cargó un enorme saco de arpillera y bajó del trineo. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Después de decir esto, se metió en la chimenea del orfanato. A pesar de que la chimenea tenía solo la mitad del ancho de su cintura, aún así logró caber dentro. Luego emergió nuevamente, subió a su trineo y se preparó para partir. El personal de la fundación intentó inmediatamente una interceptación, desplegando una red de fibra de carbono para atrapar lo que parecía ser Papá Noel. Sin embargo, el trineo y los renos simplemente pasaron a través de la red. El anciano rió con ganas. Jo, jo, jo. Mientras conducía su trineo hacia la distancia. Aruto. Chapter 150. Chapter 150. Playing with Kindness. If you put the way of the Dao without hesitation. Después del fracaso en capturar a Santa Claus, la fundación envió personal de clase D para infiltrarse en el orfanato para investigar. A la mañana siguiente, cuando se abrieron las puertas del orfanato, el personal de clase D se mezcló entre el personal y los niños. Mediante un sutil interrogatorio, el personal de clase D se enteró de que todos los niños habían recibido regalos de Navidad la noche anterior. Es decir, los juguetes, la comida y otros artículos que habían deseado habían aparecido en sus calcetines navideños junto a sus camas. Cuando se les preguntó, el personal del orfanato afirmó que no tenían idea de dónde habían venido los regalos de Navidad. Supusieron que era el regalo de un benefactor de buen corazón. Sin embargo, una niña del orfanato intervino y afirmó con seguridad que eran regalos de Papá Noel. Siguiendo las directivas de la fundación, el personal de clase D preguntó más sobre Santa Claus. Según la niña, Papá Noel llevaba un sombrero rojo, tenía una gran barba blanca, vestía un abrigo de invierno rojo y calzaba botas negras mientras llevaba un enorme saco de regalos. Tenía renos mágicos, elfos mágicos y galletas mágicas. Cuando se le preguntó si era posible capturar a Papá Noel, la niña meneó la cabeza y dijo que no, porque Papá Noel tenía magia. Posteriormente la fundación se hizo cargo del orfanato. Tras la investigación, la fundación descubrió la verdad detrás de este anómalo evento. En primer lugar, todas las personas del orfanato, incluidos los 30 miembros del personal y los niños, fueron extraordinariamente amables. Los miembros del personal trabajaban sin preocuparse por el salario, pasaban todo el tiempo jugando con los niños y consideraban que esto era el propósito de su vida. Si solo una persona entre 10.000 mostrara una bondad tan extrema, no tendría nada de especial. Pero que cada persona del orfanato fuera así era innegablemente una anomalía. Una investigación más profunda del personal de clase D que había participado en la operación reveló que ellos también se habían vuelto amables. Uno de ellos había sido un asesino en serie trastornado, responsable de 7 casos de asesinato espantosos, incluidos desmembramientos y mutilaciones de cadáveres. Sin embargo, después de esta misión, se volvió genuinamente compasivo, amaba a los animales, protegía a los niños, ayudaba a las ancianas a cruzar la calle y rebosaba amor por el mundo. Las conclusiones iniciales sugerían que una fuerza anómala en el orfanato estaba alterando la mente de los vecinos, volviéndolos amables. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la noche de la aparición de Papá Noel, el orfanato había proyectado una caricatura navideña. Después de ver la caricatura, la niña quedó completamente convencida de la existencia de Papá Noel. Y esa noche, Papá Noel apareció y bajó por la chimenea. Retrocediendo un poco más, el orfanato había inculcado ciertos valores en la niña. Los humanos son amables. Todos se ayudan unos a otros. La gente debe estar unida, respetar a los mayores, amar a los niños y cuidar a los animales.
Los profesores, personal, amaban incondicionalmente a los niños del orfanato, pero los niños tenían que ser obedientes. La niña también tenía un libro ilustrado sobre un gato sabio y parlante. Y, en efecto, en el orfanato había un gato negro idéntico al del libro, excepto que este sí podía hablar, e incluso resolver problemas matemáticos avanzados. Basándose en los registros del encuentro, la fundación concluyó que la niña misma era la anomalía. Su habilidad anómala: manipulación de la realidad a través de la creencia. Cada vez que ella creía firmemente que algo era verdad, la realidad se deformaba para que así fuera, sin importar lo absurdo que pareciera. Incluida la existencia de Santa Claus. La fundación intentó contener a la pequeña. Sin embargo, todos los miembros del personal enviados para capturarla se mostraron amables al acercarse a ella. Y como se habían vuelto amables, simplemente no pudieron atreverse a capturar a una niñita tan dulce. Finalmente, la niña fue designada como SCP-239, con nombre en código la Niña Bruja. Los esfuerzos de contención se suspendieron temporalmente y el caso se elevó al Consejo 5. Al leer el informe, Haruto chasqueó la lengua. Manipulación de la realidad, y esta chica era obviamente una alteradora de la realidad de alto nivel. Estos individuos, denominados tipo verde, poseían valores elevados del índice 1 y podían distorsionar la realidad solo con su voluntad. Los alteradores de la realidad eran notoriamente difíciles de manejar. Claramente, Haruto necesitaba intervenir personalmente en la contención de SCP-239. Porque si alguna vez presenciara la fealdad del mundo y hubiera el tipo de ficción equivocado y podría destruir la realidad misma. Un pensamiento escalofriante. Así pues, Haruto ideó un plan. Uno que le permitiera utilizar adecuadamente las habilidades de la pequeña bruja. Si hubiera creído que la naturaleza humana era fea, el mundo habría estado condenado a la destrucción. TSK, las consecuencias habrían sido inimaginables. Después, Haruto desplegó un lote de aleaciones de bloqueo psíquico y un complemento de computadora. Al llegar al orfanato, Haruto conoció fácilmente a la pequeña bruja. Parecía una niña de 8 años, de 1 metro de altura y 20 kilogramos de peso. Tenía el pelo rubio hasta los hombros y sus ojos brillaban con un tono gris verdoso. Esos ojos parpadeantes probablemente eran resultado de ver anime. La verdad es que se veían bastante bien. Después de una breve conversación, Haruto se dio cuenta de que la pequeña bruja era una persona amable e inocente. Cuando alguien tiene un corazón naturalmente bondadoso, seguramente atraerá a otros. Mientras dejaba caer el complemento de computadora en la taza de la pequeña bruja, Haruto también estaba ideando un plan para poner a prueba su naturaleza. La pequeña bruja poseía una habilidad extremadamente poderosa para alterar la realidad. Si no se le controla, un día podría verse expuesta a algo feo o ver alguna obra de fantasía y terminar destruyendo el mundo. El método más seguro, naturalmente, era que Haruto ejecutara a la pequeña bruja. Los poderosos manipuladores de la realidad carecían de derechos humanos en la fundación, ya que ésta era responsable de toda la humanidad. Sin embargo, por un lado, al ver esos ojos brillantes y adorables, Haruto dudó. Por otro lado, simplemente ejecutar a la pequeña bruja se sentía como un desperdicio de recursos valiosos. Después de que la pequeña bruja bebió el complemento de computadora y cayó en un sueño profundo, a Haruto se le ocurrió un plan. Tenía que darle un buen uso a las habilidades de la pequeña bruja. Después de equiparla con aleaciones de bloqueo psíquico, Haruto la llevó de regreso al sitio de contención de la fundación. La pequeña bruja fue colocada temporalmente en una cápsula de nutrientes dentro de la capa de contención de alta seguridad, con su habitación de contención construida completamente con aleaciones de bloqueo psíquico. Los experimentos demostraron que las aleaciones de bloqueo psíquico podrían mitigar sus habilidades de distorsión de la realidad hasta cierto punto. Mientras tanto, la cápsula de nutrientes tenía que suministrar regularmente a la pequeña doncella del santuario nutrientes y anestésicos especiales. Hasta que la fundación estuviera completamente preparada, la pequeña doncella del santuario tuvo que permanecer en estado de sueño. Después, Haruto se acercó a Nao para que se hiciera cargo de este proyecto. Al mirar a la joven dentro de la cápsula de contención, Nao se sorprendió un poco. Esta es la pequeña bruja, SCP-239. Una alteradora de la realidad capaz de destruir el mundo en cualquier momento. A juzgar por su apariencia, no parecía alguien que pudiera aniquilar el mundo a voluntad. Haruto asintió. Mientras esta niña crea en algo, se hará realidad en este mundo. Destruir el mundo es un asunto trivial para ella. Al oír esto, Nao no pudo evitar chasquear la lengua. Entonces, la misión esta vez es utilizar las habilidades de la pequeña bruja, pero ¿cómo procedemos exactamente? Nao preguntó sobre el plan. Haruto chasqueó los dedos. Es sencillo. La engañamos. A este plan lo llamo el proyecto Ojo de Dios. Haruto le explicó aproximadamente el plan a Nao.
Después de escucharlo, Naotomori quedó atónito. ¿Estás seguro de que no será contraproducente? Ella preguntó preocupada. Haruto agitó la mano con desdén. En absoluto. Cuando ejecutemos el plan, les haré una modificación de memoria de rango a todos los involucrados. En ese momento, incluso los agentes creerán que lo que dicen es la verdad, así que cuando engañen a la brujita, no habrá forma de que fracase. Al fin y al cabo, se trata de engañar a los demás y a uno mismo. Al ver la actitud confiada de Haruto, Nao solo pudo asentir y comenzar los preparativos. El sitio experimental para este plan se instaló en una isla frente a la costa de Japón. Estaba adyacente a la isla donde se encontraba la Academia Starsea, pero mantenía cierta distancia. La fundación llevó a cabo con urgencia modificaciones de gran envergadura en la isla.